Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos nuestros participantes de esta tercera jornada de Residentes Pediatría de la Universidad del Norte. Le damos la bienvenida nuevamente y esperamos que esta jornada de la tarde sea completamente de su agrado. Durante la mañana tuvimos gran variedad de ponentes y temas que enriquecieron nuestra formación académica y la tarde pues no será la excepción. Como primera ponente quiero presentarles a la doctora Ileana de los Reyes, quien es pediatra, egresada de la Universidad del Norte y oncóloga pediatra de la Universidad Pontificia Javeriana, y nos acompaña el día de hoy con la charla titulada Abordaje del niño que sangra en urgencias. Bienvenida, doctora. Hermosa familia de la Universidad del Norte. Qué bueno poder encontrarnos en este espacio educativo, científico, con una de las charlas del área de la hematoncología pediátrica, la cual tiene por nombre el abordaje del niño con sangrado desde la urgencia. Mi nombre es Ileana de los Reyes. Hago parte del servicio de hematoncología pediátrica del Hospital Militar Central de Colombia y soy la representante de Colombia ante el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. Qué bueno, queridos amigos, que todos estemos aquí en esta tercera jornada de residentes de pediatría de la Universidad del Norte. Mi charla está enfocada en 5 objetivos, los cuales lograremos en el desarrollo y constructo de esta charla. Vamos a aprender cuáles son las causas etiológicas de los 4 componentes de la hemostasia. Luego usted va a comenzar a identificar cuáles son las manifestaciones más comunes, tanto de la hemostasia primaria como de la secundaria. Posteriormente va a relacionar la clínica con la posible etiología de ese componente afectado y va a escoger el método diagnóstico más adecuado para evaluar ese componente. Y por último, en una forma muy general, vamos a establecer una medida terapéutica eficaz frente a esa condición. Entonces, vamos y me acompañan. ¿Cómo vamos a evaluar un niño con sangrado desde la urgencia? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, usted tiene que preguntarse por qué sangra un niño. Un niño sangra porque existe una alteración congénita o adquirida, aguda o crónica, cuantitativa o cualitativa de uno o más componentes de la hemostasia. Recuerde que la hemostasia es un proceso que es completamente localizado, que es un proceso que es rápido y que debe ser inmediatamente controlado. Por lo tanto, requiere de una interacción tanto de los componentes de la hemostasia primaria como de la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria está constituido por el componente vascular y por el componente plaquetario. Es decir, ellos se encargan de formar ese trombo inicial que es un trombo inestable. En cambio, la hemostasia secundaria permite, a través del componente de coagulación fibrinolisis, que ese trombo sea mucho más estable. Por lo tanto, es necesario que frente a ese paciente que usted tiene con sangrado, inmediatamente se ubique cuál es el componente que está afectado, y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Hago una historia clínica muy detallada y un examen físico muy cuidadoso. En la historia clínica vamos a preguntar sobre estos 4 aspectos que son relevantes: las características del sangrado, sobre la enfermedad de base, qué medicación está recibiendo y si hay antecedentes familiares importantes. En relación a las características de sangrado, son 2 los factores demográficos necesarios indagar: la edad y el sexo. En relación a la edad, recuerde que el recién nacido al momento de su nacimiento tiene esos factores de coagulación bajos casi en el 50%. Por lo tanto, un sangrado que ocurre a nivel del sistema nervioso central, un sangrado persistente a nivel del muñón umbilical, un sangrado que origina un gran hematoma después de la administración de vitamina K o de toma de muestras, que lleva hasta un síndrome compartimental en un paciente, nos debe hacer pensar que el niño que acaba de nacer puede tener un defecto en la coagulación con una deficiencia de factores, incluyendo el factor 13. Si este pequeño es un lactante, entonces hay que pensar en sus hitos de crecimiento y desarrollo, porque el lactante ya comienza a crecer, comienza a levantarse, comienza a gatear, comienza a llevarse los objetos en la mano y a comenzar a descubrir todo el medio que está a su alrededor. Y es común que se vayan a encontrar equimosis
se encuentran petequias y hasta el huevito de gallina que aparece a nivel de la frente, lo cual nos está indicando que puede haber un defecto importante en la coagulación. Es en esta etapa donde se pueden hacer circuncisiones y el niño podría presentar un hematoma si llegara a tener un defecto de sangrado importante, originándose esta manifestación de sangrado luego de la cirugía. Si el niño es más grandecito, las manifestaciones de sangrado están en relación a la actividad cotidiana. El niño puede presentar manifestaciones en piel, en manifestaciones en mucosa o manifestaciones en otros órganos. Si es un adolescente y es una mujer, esté atento si ella está sangrando por la nariz o hay un sangrado genital abundante. Y ese sangrado genital abundante nos debe hacer pensar que tal vez estamos frente a una enfermedad de von Willebrand. Recuerde indagar qué tipo de enfermedad de base tiene el niño. Si hay una insuficiencia renal crónica, como estas condiciones que alteran la calidad de la plaqueta, al igual que el albinismo, nos pueden estar asociando esta condición a trombopatías o pacientes que tienen grandes visceromegalias, específicamente esplenomegalia. Esa esplenomegalia puede atrapar plaquetas y la esplenomegalia puede ser debida a procesos infecciosos como síndromes hemofagocíticos, pacientes que tienen enfermedades crónicas como cuadros mieloproliferativos crónicos, pacientes que tienen histiocytosis, pacientes que tienen enfermedades metabólicas, pacientes que tienen anemias hemolíticas, pueden disminuir ese conteo de plaquetas. Entonces la trombocitopenia puede estar relacionada con grandes visceromegalias, especialmente la esplenomegalia, pero también puede estar relacionada con vasculitis, como ocurre en el lupus eritematoso sistémico, y existen otras condiciones que más tarde vamos a atender. Hay otra enfermedad de tipo maligno, como el tumor de Wilms, que puede cursar con enfermedad de von Willebrand adquirido. Así que la condición de base es necesario indagarla. En cuanto a la medicación, no duden en preguntar cuánto tiempo está recibiendo esta medicación. Se considera reciente en las primeras 2 semanas, por lo tanto, investigue sobre medicamentos herbales y no herbales. En la actualidad vemos el alto consumo de cúrcuma, el alto consumo de ajo, de matrica, de ginkgo biloba, que pueden alterar la funcionabilidad de la plaqueta. Pero también tenemos medicamentos tipo AINES, otros medicamentos cuando el paciente está anticoagulado o cuando está expuesto a rodenticidas, pueden también alterar defectos en la coagulación. Entonces es necesario indagar esta parte. Al igual que los antecedentes familiares, usted va a notar que los niños van a presentar manifestaciones más comunes que las niñas cuando padecen hemofilia, por su condición ligada al cromosoma X. También tenemos condiciones recesivas con ciertos subtipos de enfermedad de von Willebrand, como el subtipo 3, y otras condiciones raras de deficiencia de factor 7, de factor 11 de la coagulación. Pero también hay alteraciones dominantes, como ocurre en los problemas de trombopatías, alteraciones en la calidad de la plaqueta y otros subtipos de enfermedad de von Willebrand, donde ambos sexos pueden estar comprometidos. Todo este bagaje es importante dentro de la historia clínica. Por lo tanto, es necesario que cuando usted indague, no indague en una forma general. ¿Tiene sangrado el niño o la niña? Sino lo haga en una forma particular. ¿Desde cuándo está sangrando? Si esa niña utiliza toallas, ¿cuáles son las toallas que utiliza? Si son toallas normales o toallas buenas noches. ¿Cada cuánto hace el recambio de toallas? ¿El fluido sanguíneo ha originado accidentes en su ropa usual? ¿La niña ha requerido hospitalización? ¿Le han puesto sangre? ¿Es una paciente que se analiza frecuentemente? ¿Esto le sucede a la mamá? ¿Cuántas veces? Entonces, la parte de la indagación en la historia clínica tiene que ser muy dirigida, no en una forma general, porque recuerden que para lo que ellos es normal, para nosotros puede ser completamente patológico. Teniendo en cuenta todo esto, usted tiene que hacer una historia clínica detallada, un examen físico donde vamos a aprender cuáles son las manifestaciones de la hemostasia primaria y cuáles son las de la hemostasia secundaria. Fíjense bien que las manifestaciones de la hemostasia primaria van dirigidas a piel y esas manifestaciones van a originar ciertas características, las petequias, las lesiones purpúricas y las lesiones equimóticas. Las lesiones petequiales son lesiones que no desaparecen a la digitopresión, suelen tener un tamaño de 1 a 3 milímetros y para que sean significativas deben ser bien evaluadas, sobre todo en las áreas donde el clima puede ser templado o frío,
porque las pulgas pueden originar ciertas manifestaciones muy parecidas a las petequias y no tenemos petequias, sino tenemos espulquequias, picaduras de pulga. Entonces tenemos que estar muy atentos. En relación a la parte de la púrpura, son lesiones que también van cambiando en la medida en que van evolucionando. El tamaño puede llegar hasta 10 milímetros y son más levantadas. Es lo característico de esa condición tan frecuente que en pediatría se ve como la púrpura de Hennes-Chollet. Las lesiones equimóticas son lesiones que pueden llegar a más de 10 milímetros y se consideran características o importantes cuando hay más de 5, es decir, que ya son confluentes. Es necesario que cuando usted revise bien al paciente, indague, verifique que sean sitios por los cuales se haya presentado un trauma, porque sitios inusuales nos pueden hacer pensar que el paciente puede estar frente a un abuso sexual. En relación a las mucosas que hacen parte de la hemostasia primaria, pues hay mucosas a nivel de la conjuntiva. Este sangrado puede ser espontáneo provocado. Hay sangradito nasal y el sangradito nasal es importante cuando dura más de 10 minutos. Puede aparecer en una sola fosita nasal o en las dos, o cuando el paciente ha tenido 5 episodios por año. Es importante cuando el paciente, a pesar de haberse hecho la presión, no mejora. Entonces ese paciente es bastante relevante esa manifestación de sangrado. En cuanto a la gingivorragia, se considera importante cuando ese sangrado origina un esputo de más de 10 minutos, cuando el paciente sangra al morderse, ya sea la lengua, las mejillitas o los labios, y ese sangrado es por más de 10 minutos. Y a nivel de la cavidad oral es importante también destacar acá cuando el niño se extrae dientecitos. Si ese niño se acaba de extraer un diente y el odontólogo no lo ha podido dar de alta porque sigue sangrando, algo debe estar pasando. O si le dio de alta y el paciente tuvo que volver a regresar, eso tampoco es normal. Se considera patológico en hematemesis, hemotisis y hematuria cualquier tipo de sangrado del cual no hay una causa de base que lo constituya como parte de la enfermedad. Entonces, si está presente, eso es completamente anormal. El sangrado genital es importante en una niña cuando la saca de sus actividades cotidianas, la incapacita, la limita. Es la niña que comenzó a sangrar y no puede ir al colegio, cuando su ropita se mancha, sufre accidentes con frecuencia, cuando tiene que hacer recambios de toallas en menos de 2 horas, cuando expulsa coágulos de más de 1 centímetro, cuando requiere que esa niña vaya a hospitalización para hacer manejo de ese sangrado porque se anemizó. Y también tenemos un sangrado posparto, y el sangrado posparto puede ser temprano o tardío, el que ocurre en las primeras 24 horas y el tardío que ocurre pues luego de ellas hasta 6 semanas. Y este sangrado es significativo cuando el paciente es incapacitado o cuando requiere manejo hemostático o otro tipo de terapia. Desde el punto de vista de la hemostasia secundaria, ya esta casi no compromete tanto mucosas, sino articulaciones. Aparece el sangrado dentro de la articulación, que eso se llama hemartrosis. Sangrado debajo de la capa de la piel, que se llama hematoma. O sangrado en órganos nobles, como ocurre en sistema nervioso central, gastrointestinal o en otras estructuras internas. Todo esto nos implica relacionar que la hemostasia secundaria origina manifestaciones de sangrado que son mucho más emergentes y que nos deben hacer correr inmediatamente cuando veamos el paciente. Ya teniendo en cuenta todo esto, usted tiene que inmediatamente clasificar el sangrado. Y esa clasificación de sangrado, pues usted dice, ¿será un sangrado molestoso, que realmente no preocupa a la familia, no origina un fenotipo hemorrágico? ¿Será leve, moderado o severo? Y hay unos síntomas y hay un fenotipo. Ese sangrado leve es el sangrado en el cual la mamá, el cuidador, consultan, pero el médico da una indicación. Y realmente esa indicación es sobre el estilo de vida, porque no va a producir un cambio en su condición completa. Este sangrado origina síntomas tardíos, suele ser espontáneo, puede aparecer con los desafíos hemostáticos, son percibidos como alarmantes por la familia, pero realmente cuando el médico lo ve, pues no hay que hacer ninguna intervención y no afecta a órganos vitales. En cambio, el sangrado moderado sí ya requiere un tratamiento. Y entre ese tratamiento pues requiere una hospitalización, requiere que el médico pueda controlar esa hemorragia. El hematoma subdural, que requiere solo observación, está dentro del sangrado moderado.
Desde el punto de vista del fenotipo, estos pacientes ya presentan un sangrado de etapas mucho más tempranas, pueden ir de leves a moderado, afectan órganos, pero no son fatales, y requieren una intervención médica o una investigación médica inmediata para poder saber qué es lo que está pasando con el paciente. El sangrado severo es un paciente que requiere una intervención inmediata, porque si no se hace, el paciente puede morir, como el sangrado al sistema nervioso central. Este tipo de pacientes van a presentar sangrados en el periodo neonatal o al principio de la infancia. Los padres pueden ser asintomáticos o tener penetrancia baja y son fatales si uno no los trata de una forma adecuada y breve. Ya con base a esto, entonces usted se pregunta, ¿cuáles son los exámenes que voy a solicitar? Vamos a solicitar inicialmente un hemograma. En el hemograma usted va a ver cómo están los leucocitos, cómo están los glóbulos rojos, pero las otras líneas celulares, es importante que ustedes también tengan en cuenta las plaquetas, porque las plaquetas nos van a ayudar a evaluar ese componente de la hemostasia primaria. Si las plaquetas están afectadas, si las plaquetas están normales, pero es necesario que se detengan en el volumen medio plaquetario. PMP, el tamaño de la plaqueta, que evalúa el grado de anisocitosis plaquetaria. Y esa plaqueta puede ser normal, o puede ser muy pequeña, o puede ser muy grande. Cuando las plaquetas son normales, los tamaños oscilan en estos valores de 7.5 a 11 o de 9 a 13 hectolitros. Y aquí tenemos la trombopenia megacariocítica, tenemos la ausencia congénita de radio, las trombopenias amegacariocíticas con sinostosis de radio cubital, la alteración plaquetaria familiar con predisposición a enfermedad amiloide maligna. Y si es muy pequeñita, o es una plaqueta vieja, o tiene una inmunodeficiencia como el síndrome de Wisborg-Aldrich. Y si es una plaqueta grande, es una plaqueta joven que se está renovando, y dentro de ellas tenemos también el Meigel, el síndrome de Bernard-Soulier, la enfermedad de von Willebrand tipo U, las enfermedades de von Willebrand que producen también macrotrombopenias. Entonces, aquí tenemos una lista que nos puede indicar cómo están pues, las plaquetas. El extendido de sangre periférica pues permite visualizar directamente esa célula, cómo están los glóbulos rojos, cómo están las plaquetas, cómo están los leucocitos. Vamos a mirar el tamaño, su forma, las inclusiones. Si ustedes detallan en la parte de arriba, tenemos una plaqueta. La plaqueta se evalúa con base al glóbulo rojo. Si la plaqueta es más, o sea, debe tener un tamaño mediano en relación al glóbulo rojo. Si es más pequeña, como ustedes lo observan acá, son microplaquetas, pero cuando la plaqueta se asemeja al glóbulo rojo, es una plaqueta que se llama macroplaqueta. Y si supera el tamaño del glóbulo rojo, es una plaqueta gigante. ¿Sí? Entonces es importante que en ese extendido de sangre periférica, además de observar todos estos datos, verifique si hay hemoparásitos, si hay blastos, porque muchas de estas condiciones pueden estar relacionadas ya con enfermedades de base. En relación a los estudios confirmatorios y el problema de la hemostasia primaria, uno hace un estudio que se llama curva de agregación plaquetaria. La curva de agregación plaquetaria permite evaluar los gránulos densos de las plaquetas. Las plaquetas tienen gránulos alfa y tienen gránulos densos. Esos gránulos densos tienen colágeno, tienen ADP y también tienen epinefrina. Entonces, a través de un antibiótico que es la ristocetina, se evalúa la densidad plaquetaria. En condiciones normales, cada uno de estos agonistas deben estar entre 50 a 100%. Si están bajos, ya tenemos alterado el proceso de la agregación plaquetaria que hace parte de ese trombo hemostático primario. Como un dato interesante para que ustedes sepan, la única o el único estudio que requiere ayuno en la parte de la coagulación es este estudio, el curvo de agregación plaquetaria, porque se hace a través de un método que se llama turbidometría, y entonces al no tener el ayuno necesario, a veces esa cantidad de lípidos son evaluados como plaquetas. Entonces es necesario hacer el ayuno por esta consideración. Pues tenemos dos casos de curvas de agregación plaquetaria en las que quiero precisar dos alteraciones. Un proceso que es la adhesividad y el otro es la agregación. La adhesividad es la unión de la plaqueta con el factor de von Willebrand y ahí están todos los agentes. Pero fíjense que el ADP, el colágeno y la epinefrina es normal, los cuales deben estar entre 50 y 100%, pero la ristocetina, que es la que valora la unión del factor de von Willebrand con la plaqueta, está disminuida. En cambio, la agregación, que es la unión de plaqueta con plaqueta, cuando está alterada, todos los agentes como el ADP, el colágeno y la epinefrina están bajos, en cambio la ristocetina está normal.
Otro estudio confirmatorio es el estudio medular para los problemas de la hemostasia primaria, para poder mirar si hay fallos en la producción de la cantidad de plaquetas que hay en la médula ósea. Aquí observamos una médula ósea donde aparece un megacariocito. El megacariocito es la mamá de las plaquetas. Un megacariocito aproximadamente produce 16.000 plaquetas y tiene muchos lóbulos. Hace un proceso que se llama endomitosis que cada vez se va dividiendo más hasta que expulsa la plaqueta. Se considera que la plaqueta no es una célula, sino un resto citoplasmático del megacariocito. Tiene una vida media aproximadamente de 10 días. En cambio, una médula ósea patológica, vamos a encontrar megacariocitos ausentes, vamos a encontrarlos disminuidos o con cambios dispoyéticos, como ocurren acá, que en vez de estar hiperlobulados, están aquí completamente hipolobulados por unos cambios dispoyéticos inherentes a esa condición. Si el problema no es de la hemostasia primaria, sino es de la hemostasia secundaria, pues hay que cuantificar los factores de coagulación para poder tener en cuenta si ese factor está deficiente o no. Todo depende del dato de laboratorio, para algunos está entre 50 y 150%, pero es importante que usted siempre rectifique los valores de referencia en el laboratorio que usted está evaluando a su paciente. Entonces, con base a todo esto, porque ya hemos visto la clínica, cuáles son los estudios generales, cuáles son los estudios confirmatorios que usted tiene que hacer, usted tiene que preguntarse cuando vea a un paciente con un problema de sangrado, ¿dónde está el defecto? Ya si tiene manifestaciones de petequias, equimosis, lesiones purpúricas, mucosas, problema de la hemostasia primaria, problemas articulares, hematomas, sangrados en órganos nobles, problemas de la hemostasia secundaria. Verifique cómo está el conteo de plaquetas. Si el paciente tiene un conteo de plaquetas normales, usted tiene solo dos posibilidades: que ese paciente tenga una vasculitis y una trombopatía. Tenga en cuenta que los demás estudios de laboratorio tienen que estar normales para que usted considere estas dos posibilidades. Si el conteo de plaquetas está bajo, usted tiene una trombopenia. Si no hay otras alteraciones de pruebas de laboratorio. Recordar que el valor debe ser menor de 150.000 microlitros y va a tener el problema en la cantidad de las plaquetas. Así que si el paciente tiene plaquetas normales y no hay otras pruebas de laboratorio alteradas y el paciente comienza a presentar manifestaciones, entonces tenemos esas dos posibilidades: o tiene una vasculitis o el paciente tiene una alteración en las plaquetas tipo calidad que se llama trombopatía. Dentro de las vasculitis tenemos esta clasificación grande que se las dejo para que ustedes la puedan revisar con detalle, pero lo que quiero aquí hacer es una puntualización específica en la vasculitis más común en los niños, que es la vasculitis de Henoch-Schönlein, que a veces no las interconsultan, pero recuerden que es una inflamación de la parte del vaso sanguíneo y que solamente requiere interconsulta cuando hay unas manifestaciones mucho más notorias que podrían llegar a disminuir las plaquetas. Pero inicialmente esta vasculitis no altera las plaquetas. Lo otro, pues, importante es las trombopatías. Las trombopatías son alteración en la calidad de la plaqueta. Pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Aquí les estoy demostrando por estos tres gráficos cuáles son las más comunes. Recordar que la plaqueta tiene muchos receptores de glicoproteínas, pero ella tiene que unirse al factor de von Willebrand para poder hacer la adhesión y luego para formar ese tapón necesita unirse plaqueta con plaqueta. Por lo tanto, si el paciente carece de ese receptor de glicoproteína 1B, no se podrá unir al factor de von Willebrand. Y si no se une al factor de von Willebrand, el paciente tiene el síndrome de Bernard-Soulier. Si usted le hace una curva de vibración plaquetaria, donde vamos a mirar la adhesividad plaquetaria, que se hace a través de la ristocetina, pues va a estar baja. Si el paciente tiene una enfermedad de von Willebrand, el paciente funciona muy bien el receptor de la glicoproteína. El problema es que el factor de von Willebrand o no funciona bien o lo tiene disminuido o está ausente. Ese paciente tiene una enfermedad de von Willebrand. Y esta es una de las condiciones que puede comprometer tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria, sabiendo que el factor de von Willebrand, pues, como hace parte del factor octavo, que no solamente se sintetiza en el hígado, también se sintetiza este factor de von Willebrand en el endotelio vascular. Y esta tercera condición, donde tenemos que la plaqueta tiene ese receptor de la glicoproteína 2B3A que la une al fibrinógeno para poder hacer el ensamble de plaqueta con plaqueta. Si ese receptor no está y el paciente también tiene una hipofibrinogenemia, entonces el paciente podría tener una tromboastemia de Glasman. Desde el punto de vista adquirido, las causas más comunes son las enfermedades hepáticas, las uremias, síndromes mieloproliferativos crónicos, que son muy raros en los niños, la circulación extracorpórea, las dislipidemias, el trauma y el uso de fármacos. Antes de pasar acá,
quiero explicar las trombocitopenias, que es la disminución de las plaquetas. Recuerden que las trombocitopenias pueden ser centrales por un fallo en la médula ósea, eso puede ser congénito o puede ser adquirido. Y ya cuando la plaqueta nace, está en la sangre periférica, entonces podemos tener algunas alteraciones, y dentro de esas alteraciones más comunes puede ser que la plaqueta se secuestre. ¿Quién la secuestra? El vaso. Y ya les dije todas las causas: anemias hemolíticas, procesos infecciosos, pacientes con enfermedades metabólicas, pacientes con cuadros mieloproliferativos crónicos, pacientes con condiciones inmunes, o puede ser que la plaqueta se consuma, como se ocurre en la CID, o puede ser que se destruya, como ocurre en la púrpura trombopénica inmune, o puede ser que se hemodiluya, como ocurre en grandes cantidades de líquido, pero también hay falsas trombopenias y se llaman pseudotrombopenias, como ocurre con la activación in vitro de la aglutinación por ETA, anticuerpos monoclonales y otras condiciones que aquí preciso. Ya teniendo en cuenta todo esto, entonces vamos a hacer la evaluación, lo que ustedes tienen que aprender hoy de los defectos de la hemostasia primaria. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces, aquí tenemos este cuadro esquemático donde vemos que las plaquetas en los pacientes que tienen problemas de la hemostasia primaria o son normales o están disminuidas, pero las pruebas de coagulación en la hemostasia primaria no están alteradas, a menos de que el paciente pueda tener una enfermedad de von Willebrand, como les dije, porque esta es la única condición que puede alterar la hemostasia primaria y la secundaria. Si el paciente tiene las plaquetas normales, o tiene usted una vasculitis o tiene una trombopatía, y si tiene una trombopatía ya aprendimos que tenemos que hacer una curva de agregación plaquetaria, y dijimos que en los problemas de adhesión todos los agentes están normales, pero la ristocetina está baja. En cambio, los problemas de agregación, todos los agentes están bajos, pero la ristocetina es normal. Y los problemas de secreción, que generalmente no se asocian con problemas de sangrado, sino se asocian más con problemas de eventos trombóticos, y aquí se incluye esa enfermedad de plaqueta pegajosa que es poco común en los niños. Cuando el paciente tiene las plaquetas disminuidas, entonces usted tiene o una trombopenia central o una trombopenia periférica. La trombopenia central dijimos que puede ser congénitas o adquiridas, y las periféricas puede ser por hemodilución, por secuestro, por destrucción, por consumo. Por lo tanto, si usted tiene razones para tenerla, entonces es una condición periférica, y si no la tiene, entonces podría ser una condición central, y es ahí donde usted requiere ese estudio confirmatorio que yo les mostré anteriormente, que es el aspirado de médula ósea. Vamos a analizar este caso, porque yo creo que en esta charla, si no hay casos, la razón de ser de la urgencia es tener los casos para poder evaluarlos. Entonces vamos a analizar este primer caso. Para ello, yo he construido esta mnemotemia especialmente para ustedes, sangrado, donde usted va a aprender primero a señalar los sitios de manifestaciones de sangrado. Va a asignar la clasificación de severidad al tipo de sangrado. Va a nominar el componente afectado de la hemostasia, va a generar una lista de etiologías posibles, va a realizar la orden de los exámenes de laboratorio con base a la alteración de la hemostasia primaria y secundaria, va a analizar los resultados, va a determinar las posibles causas y por último va a ordenar un tratamiento, el cual vamos a especificar en una forma general, porque el motivo de la charla era que usted pudiera entender cómo podría identificar los problemas tanto de la hemostasia primaria y secundaria y escoger la ayuda diagnóstica más idónea. En este caso 1, que es un caso reciente de nuestra institución, es un niño de 2 meses con labio leporino, a quien se le canceló la cirugía para estudios porque la mamá, pues, nos comentó, al momento de la cirugía no me pueden hacer la cirugía, yo creo que mi hijo necesita estudios de coagulación, y esto se lo indicó al cirujano plástico. Así que el cirujano plástico lo devolvió a nuestro servicio, el niño se hospitalizó y comenzamos a hacer los estudios, y le preguntamos: mamá, ¿y usted qué es lo que tiene? Pues mire, yo tengo una historia desde los 4 años de edad que comenzaba a sangrar mucho por la naricita. Yo tengo ahora 19, pero tuve mi hija a los 16 años, tengo una niña, y esta niña pues ya fue estudiada, al parecer no tiene enfermedad de von Willebrand, y a este niño pequeño, que es nuestro paciente en este momento, comenzamos a evaluarlo porque va a ser intervenido para labio leporino. Entonces le hicimos un hemograma y le encontramos las plaquetas normales. Si ustedes se fijan, el volumen medio plaquetario es normal. Entonces vamos a llevar a cabo en orden esta mnemotemia a ver qué nos resulta. Las manifestaciones de sangrado, el niño no ha sangrado, pero si uno tiene en cuenta, la mamá ha sangrado por mucosas. ¿Qué tipo de sangrado sería para este niño si se sometiera a esa cirugía? Sería un sangrado que va entre moderado a severo, porque si nosotros no tenemos una evaluación previa, el niño podría tener un sangrado mayor.
¿Cuál sería el componente de la hemostasia si yo tengo las plaquetas normales? No tengo problema en la cantidad de las plaquetas. Entonces, este niño tendría un problema en la hemostasia primaria y posiblemente sería una trombopatía congénita. Y acuérdense que ahí está la enfermedad de von Willebrand, donde el paciente no tiene el problema del receptor, sino el factor de von Willebrand, que puede estar alterado en cantidad o en calidad. ¿Qué se le hizo a este niño? Se le pidió un hemograma para poder evaluar las plaquetas, si son normales. Se le pidieron unos estudios de von Willebrand que ahorita les comparto. Esta evaluación permitió clasificar al niño en una enfermedad de von Willebrand tipo 2M. Es una condición congénita porque su madre así lo refirió, y fíjense que dentro de esa historia clínica pudimos indagar el antecedente familiar y ordenamos el tratamiento. No se puede intervenir este niño hasta que no lo evaluemos. Y una vez tenido la confirmación diagnóstica de enfermedad de tipo 2M, le vamos a hacer un manejo profiláctico porque el niño no ha hecho su reto hemostático. El reto hemostático es la exposición de un niño a cirugías, extracciones dentales, partos u otros traumas que originen un sangrado mayor. La clasificación de enfermedad de von Willebrand, específicamente para este caso, como para que ustedes tengan un dato general, es cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo puede ser parcial o total, y el cualitativo se comenzó a clasificar en el orden en que iban apareciendo, 2A y 2B. El 2N es el de Normandía y el 2M es mixto. Este niño resultó tener una enfermedad de von Willebrand tipo 2M. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan los valores del factor que yo les dije que pueden estar entre 50 y 150%, el factor octavo es normal, el antígeno de von Willebrand es normal, pero la actividad funcional de von Willebrand, que es la que mide la unión del von Willebrand, ¿sí?, a la plaqueta, se unen a través de esa glicoproteína, está disminuida, no se hace ese tapón hemostático y está baja. Al tener esto, inmediatamente lo clasifica no un desorden cuantitativo, ni parcial ni total, sino un desorden cualitativo. Y para poder hacer esa evaluación, gracias a las nuevas técnicas, tenemos en Colombia disponibles los multímeros de von Willebrand, donde este paciente, todos los multímeros salieron normales y salió compatible con una enfermedad de von Willebrand tipo 2M. Así que, amigos, los invito a escuchar este testimonio de la madre de nuestro paciente. Es importante que aprendamos de este caso. Hola, mi nombre es Ingrid Calderón, tengo 19 años y padezco la enfermedad von Willebrand tipo 1. Fue descubierto gracias a que desde los 4 años sangro por la nariz. A los 14 me encuentro con un endocrinólogo quien me da de alta y me manda para hematología. En hematología me hacen los tiempos de coagulación, los cuales no salieron bien, pero decidieron hacer un examen más avanzado y así me descubrieron mi enfermedad de von Willebrand. A los 17 años quedé en embarazo de mi hija mayor, quien ha sido estudiada y creo que me presentado mis síntomas y sus exámenes de bien. A los 18 años vuelvo y quedo en embarazo de mi hijo Jacob, quien nace con labio uterino, y al tanto de hacer la cirugía pidieron los exámenes de tiempo de coagulación, lo cual salió mal. Hicieron los especializados y lo declararon o dieron su diagnóstico de un Willebrand tipo 2. No se sabe si es A o B. Mi recomendación es estar muy pendientes, digo, de que el sangrado menstrual abundante no es normal, que el sangrado abundante en la portada no es normal, que hay que acudir al médico y tener presente que ellos son los especialistas y son los que van a tratar a su hijo de la mejor manera. Bueno, entonces fíjense que hemos visto este testimonio porque es necesario estar atento al sangrado que no es normal, es decir, al sangrado anormal. Veamos el segundo caso. Es un paciente de 4 años de edad, ingresa a urgencias por equimosis y cuadro respiratorio de 1 semana de evolución. Eso nos está indicando que el proceso es agudo. El hemograma que tenía él anteriormente era normal, exceptuando el conteo de plaquetas, que estaba muy bajo. Tenía 0 microlitros y el frotis de sangre periférica mostraba 1000 plaquetas, o sea, estaba extremadamente bajo ese conteo de plaquetas, y las pruebas de función de la coagulación estaban normales. Entonces, miremos los sitios.
¿La equimosis pertenece a la hemostasia secundaria? No, a la hemostasia primaria. Entonces, este paciente tiene un problema en la hemostasia primaria. Y si tiene un conteo de plaquetas bajo, ¿dónde lo van a ubicar ustedes? En problemas en la calidad de la plaqueta, en la vasculitis, no, lo ubican inmediatamente en los problemas de cantidad de la plaqueta, es decir, en la trombocitopenia. Este paciente con esas 1000 plaquetas y 0 plaquetas por cuadro hemático, pues ya tiene una manifestación de sangrado severo. A este niño le hicimos el hemograma, que yo les dije que es normal, exceptuando el conteo de plaquetas. Los tiempos de coagulación fueron normales, pero fue un caso que todavía estamos siendo manejado, que lo estamos manejando porque ha sido un caso bastante complicado y requirió un aspirado de médula ósea, porque a pesar del tratamiento, él siguió haciendo manifestaciones de sangrado. Este paciente se le confirmó una trombocitopenia adquirida y ha recibido varias terapias, pero quiero puntualizar sobre este caso. Entonces, fíjense que allá tenemos una médula ósea que tiene un megacariocito bonito. Cuando le hicimos una médula ósea a este paciente, que requirió 2 médulas óseas, encontramos unos megacariocitos que eran completamente dispoyéticos y polobulados y dijimos, ¿será que esto trombocitopenia es una trombocitopenia central? Entonces comenzamos a estudiar cuadros de mielodisplasia, por eso evaluamos el estudio de 5Q y 7Q. Hicimos estudios moleculares para trombopenia congénita, como encontramos una cantidad de monocitos altos y esta enfermedad, la leucemia mielomonocítica crónica juvenil, que en algunos casos posteriores cursa con trombocitopenia, hicimos los estudios que fueron negativos y también evaluamos fragilidad cromosómica para anemia de Fanconi, pero recordando que el volumen medio plaquetario de él inicialmente era normal y luego era aumentado. Todo esto se ha hecho porque el niño no ha respondido a todas las terapias que uno hace en púrpura trombopénica inmune. Dentro de las causas periféricas, cuando un paciente tiene una trombopenia inmune, uno tiene que pensar en una enfermedad de Willebrand tipo 2B que cursa con trombocitopenia. O sea, está dentro de esos diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, esperábamos que el paciente tuviera un conteo de plaquetas normales para hacerle la evaluación de enfermedad de von Willebrand a través de la curva de agregación plaquetaria y salió baja con ristocetina. Entonces, este paciente le hicimos una evaluación molecular inicial y luego le hicimos una evaluación trielsómica y dicen que, o reportan que, el paciente tiene una variante de significado incierto que pareciera tener un tipo de enfermedad de von Willebrand y por eso en este momento está siendo evaluado cuidadosamente. Dentro de las otras causas que uno descarta son Helicobacter pylori y Cassavage-Merry por grandes hemangiomas que pueden hacer secuestro, que también fueron evaluadas y fueron negativas. Entonces, el dato como que nos sugiere que puede estar frente a una trombopenia inmune es que este paciente ha respondido a la inmunoglobulina. Por lo tanto, cuando teníamos raciones obvias, pensamos en las causas periféricas y cuando no las tuvimos, hicimos médula ósea y evaluamos todas estas, pero también consideramos otras que son de la calidad de la plaqueta, como la enfermedad de von Willebrand tipo 2B. Es un caso complejo, pero que afortunadamente está estable en sus manifestaciones de sangrado y que a continuación presento, porque él quiso también dar su testimonio. Y vivo de Bogotá, que tengo 13 años. Hola, yo soy Maribel Ortiz, soy la mamá de Samuela Mezquita, un niño diagnosticado hace aproximadamente un año con una púrpura trombocitopénica idiopática, que es un trastorno de su sistema inmune por el maracanasis plaquetas. Samuel, los síntomas que presenta son sangrados en piel, como por ejemplo que salen de manera espontánea y con los días va desapareciendo. También con mucha facilidad le salen hematomas en todo su cuerpo y también presenta unos puntitos rojos en la parte de su cuello y de su pecho, llamados petequias. Todo esto debido al conteo bajo de plaquetas, siempre las mantiene de 10.000 hacia abajo. Entonces esto hace que presente este tipo de sangrados en piel. Y bueno, fíjense que Samuel, a pesar de sus manifestaciones, sigue siendo un niño feliz. Ahora vamos a enfocar los defectos de sangrado de la hemostasia secundaria.
De acuerdo al nuevo modelo de la coagulación, no tenemos ya vías, sino tenazas, una tenaza intrínseca de la coagulación, una tenaza extrínseca y un complejo protrombinasa. La tenaza intrínseca de la coagulación está constituida por el factor octavo, el noveno y el 11, la tenaza extrínseca, el factor séptimo y el 3, y el complejo protrombinasa por el 1, el 2, el 5 y el 10. Pero también, junto con la tenaza intrínseca, hay una relación estrecha de los complejos o los factores de contacto. Ahí está el factor 12, la precaliclirina y el quininógeno de alto peso molecular. Cuando hay una afectación de la tenaza intrínseca de la coagulación, nosotros tenemos que hacer una prueba que se llama tiempo de tromboplastina parcial. Por lo tanto, vamos a utilizar esta mnemotecnia, una letra para cada factor. Para la letra T, el factor octavo; para la letra T, el factor noveno; para la letra P, el factor 11. Por lo tanto, ahí tenemos las hemofilias. La hemofilia A, que es la más común, luego le sigue la hemofilia B y por último la hemofilia C. Pero arribita tenemos los factores de contactos y generalmente estos factores de contactos no sangran. Los pacientes que tienen hemofilia son los que más sangran y van a tener un TTP prolongado. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Entonces, cuando uno tiene plaquetas normales, que ya no es un problema de la hemostasia primaria, y tiene un TTP prolongado y el TP es normal, usted va a hacer una prueba que se llama TTP cruzado o prueba de mezclas. En esa prueba va a comenzar a coger parte del control y hacer unas mezclas para poder mirar si con esas mezclas el paciente corrige o no corrige esa alteración. Si el paciente corrige, entonces el paciente tiene una deficiencia del factor. Los pacientes que más sangran son los pacientes que tienen hemofilia A, o sea, deficiencia del factor octavo, enfermedad de von Willebrand, o hemofilia B, deficiencia del factor noveno. Los que hacen un sangrado menor son los pacientes que tienen deficiencia de factor 11 y el factor 12 no sangra, dicen que generalmente se asocia mucho más con eventos trombóticos. Si el paciente no corrige porque usted está haciendo sus mezclas, el paciente entonces lo que tiene es un inhibidor. Y los inhibidores pueden ir directamente contra factores de coagulación que se llaman inhibidores específicos, porque neutralizan la acción del factor. Por lo tanto, un paciente hemofílico podría tener un inhibidor y esos son los pacientes que uno le coloca factor y no mejoran porque ese inhibidor neutraliza su acción. Y son los niños que requieren terapias de inmunomodulación para quitar esos inhibidores. Frente a esos casos, uno dosifica el factor deficiente y a ese factor deficiente le cuantifica el inhibidor. En cambio, los pacientes que no presentan sangrado, sino que presentan eventos trombóticos y no corrige la prueba del TTP cruzado, esos pacientes tienen inhibidores inespecíficos que van dirigidos contra fosfolípidos de membrana y estos pacientes tienen enfermedades inmunes. Recordar entonces que la prueba del TTP cruzado, prueba de mezcla o prueba de inhibidores, porque ella detecta es un inhibidor circulante, no detecta deficiencia. Nosotros tenemos que estar capacitados para poder evaluarla, analizarla y poder estimar si ese paciente tiene una deficiencia o tiene un inhibidor. Miremos este caso. Este es un niño de 16 años de edad con historia de sangrado articular. Miren que está sangrando ya en articulaciones desde los 6 meses de edad. Tiene un hemograma donde sus plaquetas son normales. Las pruebas de coagulación, el TTP es normal, pero el TTP está prolongado. 48.8 segundos para un control de 32 segundos y ahora miraremos por qué está prolongado. A la edad de 16 años consulta por dolor abdominal que se irradia su pierna derecha. Teniendo en cuenta la mnemotecnia, es un paciente que está sangrando a nivel articular, que es un sangrado severo, que no es un problema de la hemostasia primaria, sino secundaria, que tal vez tenga una deficiencia de factor de coagulación, que hay que hacerle un hemograma para poder mirar las plaquetas que fueron normales. Los tiempos de coagulación, el TP fue normal, pero el TTP estaba prolongado, por lo tanto tenemos que hacer el TPP cruzado. Y si ese TTP cruzado nos da positivo, es decir, corrige, nos orienta a una deficiencia, y a ese paciente que sangra o que dentro de la evaluación requiere inhibidores, se le pueden cuantificar inhibidores específicos contra ese factor. Si ese paciente no sangra, si no tiene eventos trombóticos, generalmente lo que va a presentar es una condición inmune y en este caso particular se trata de una hemofilia, que es una condición congénita y que requeriría administración de factor. ¿Cómo evaluamos nosotros el TTP? Siempre tenga en cuenta su control. Si el control es menos de 30 segundos, sume 3 segundos. Y si el control es mayor de 30 segundos, sume 5 segundos. En todos los casos, cuando estén por encima del valor esperado, se considera prolongado. Esto es para los niños que no son recién nacidos, porque recuerden que el proceso hemostático en recién nacido es completamente diferente. ¿Cómo evaluamos esto?
¿Se acuerdan que el paciente tenía 48.8 segundos y que su control estaba en 32? Entonces, siempre el TTP cruzado debe hacerse inmediatamente y se incuba a 2 horas a temperatura de 37 grados centígrados, porque los inhibidores del factor octavo son dependientes de tiempo y temperatura. Recuerden que este estudio no valora deficiencias, tenemos que nosotros analizarlo para ver si es una deficiencia o si es un inhibidor. Siempre hay que hacer los 5 tubos porque a veces hacemos un solo tubo. El primer tubo viene siendo el control, el segundo tubo es 80 del control con 20 del paciente, el tercer tubo es 50 del control con 50 del paciente, el cuarto tubo es 20 del control con 80 del paciente y el último tubo es el paciente. Se hace una evaluación inmediata y luego una evaluación luego de la incubación. Se miran las diferencias de las tendencias o se puede restar el tubo número 3 de la incubación menos el tubo número 1. Si esa resta nos da menos de 5, podemos estar frente a una deficiencia, y si es mayor de 5, podemos estar frente a un inhibidor, como lo muestran estos 2 casos clínicos que ustedes pueden revisar posteriormente con detalle. Entonces, vamos a escuchar el testimonio de nuestro paciente. Buenas tardes, mi nombre es Diego León Zavala. Tengo hemofilia B severa, diagnosticada desde los 6 meses de nacido. Desde ese entonces he tenido múltiples sangrados. En la carrera llevo 3 y por esos sangrados ya me han afectado. Y lo de las rodillas también he tenido 2 o 4 sangrados. Los codos, los tobillos y las muñecas, todos de acá. Entonces, fíjense que este paciente ha sangrado importantemente a nivel articular y también hizo un sangrado interno. Ahí tenemos esta imagen de resonancia con un hematoma del psoas, que ustedes pueden mirarlo del lado derecho, y luego la administración del factor de coagulación cuando el paciente comienza ya a recoger ese hematoma que lo limitaba y que lo obligó a consultar por un dolor importante. Ahora, ¿cómo evaluamos los problemas de los defectos de la hemostasia secundaria en relación al TP? Ya el problema no es de la tenaza intrínseca, sino el problema es de la tenaza extrínseca. La tenaza extrínseca pues tiene una deficiencia de factor 7 o el factor 3 tisular. El factor 3 tisular pues no va a estar deficiente, por lo tanto cuando un TP está prolongado tenemos que pensar que tenemos una deficiencia de factor séptimo. Es necesario que tenga usted también en cuenta el INR y el ISI hospitalario, que es el índice estandarizado que tiene ese INR en relación a su laboratorio. ¿Qué pasa con este paciente? Este paciente pues va a tener plaquetas normales, el TTP es normal, pero el TP está prolongado. Si usted ve que corrige, entonces tiene una deficiencia de factor y puede ser una deficiencia de factor séptimo o está recibiendo anticoagulantes orales, y si no corrige, pues a ese paciente que usted está tratando y que ya le confirmó una deficiencia, puede cuantificarle un inhibidor si realmente lo tiene. Miremos este caso. Este es un caso que nosotros publicamos hace mucho tiempo. Es un niño que tiene 3 hermanos y el primero que hizo las manifestaciones fue él. La mamá comenzó a presentar sangrado por mucosas, o el otro de sus hermanos también resultó con esa deficiencia de factor séptimo. Él a los 5 días de vida presentó un sangrado cerebral importante y si ustedes se fijan cómo estaba el TP, estaba prolongado. Este paciente, en relación a lo que nosotros hemos aprendido con la mnemotecnia, pues tiene un sangrado en órgano interno, es un sangrado severo, es un problema de la hemostasia secundaria. Las plaquetas que se hicieron, la evaluación en el hemograma fueron normales, los tiempos de coagulación, estaba prolongado el TP, en cambio el TTP estaba normal, y decía ese paciente ya se le confirmó la deficiencia y nosotros vemos que sigue sangrando, entonces le podemos confirmar la presencia de los inhibidores y este paciente requirió factor séptimo profiláctico, además de su tratamiento. Ya hemos evaluado la tenaza intrínseca, la tenaza extrínseca. Ahora nos vamos a la mitad del complejo protrombinasa. Cuando un paciente tiene un problema del complejo protrombinasa, tiene específicamente 2 alteraciones. O tiene una deficiencia de factores vitamina K dependiente o tiene un problema del fibrinógeno. Por eso hay que hacer un estudio y entonces ahí, como hay 4 factores, le vamos a dar una letra por 2 factores, ¿sí? Ahí está el 1, el 2, el 5 y el 10. Entonces, si el paciente tiene un tiempo de trombina que es normal, lo que tiene es una deficiencia de factores vitamina K dependientes, y si el paciente tiene un tiempo de trombina prolongado, va a tener un problema del fibrinógeno. Los problemas del fibrinógeno pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Dentro de los cuantitativos, ausencia del fibrinógeno, afibrinogenemia, disminución del fibrinógeno, hipofibrinogenia o alteración en la calidad del fibrinógeno, disfibrinogenemia. Miremos este caso. Es un paciente de 5 años que presenta sangrado abrupto en la mano luego de entrar en contacto con la corteza de un árbol. El hemograma es normal, o sea, no había problemas en las plaquetas. Las pruebas de coagulación, miren cómo estaba el TP 28 segundos con un control de 15, el TTP de 39 segundos con un control de 31 segundos y no hay antecedentes relevantes. Se considera el TP prolongado, pues como ya les había explicado, en relación a su control de más o menos 3 o más o menos 5 y teniendo en cuenta el INR. Este paciente tiene un compromiso de órgano con manifestaciones importantes, un problema de la hemostasia secundaria, donde hemos hecho una evaluación muy cuidadosa de todas las pruebas de laboratorios iniciales y le encontramos una deficiencia adquirida de fibrinógeno, que es característico específico del accidente lonómico, que es un tipo de mariposa que tenemos en Colombia y que cuando es en la presentación inicial de oruga es completamente letal, produciendo manifestaciones importantes en los pacientes. Entonces, este paciente se le administró su antídoto y con eso mejoró. Recordar que la vida media del fibrinógeno es de 21 días y que hay pacientes que pueden requerir esta administración de su factor cuando su condición no es adquirida, como en este caso, sino su condición es congénita. Cuando el paciente tiene esas plaquetas normales, el TTP está prolongado y el TP está prolongado, ya les había dicho que la otra posibilidad es que tenga la deficiencia de factores vitamina K dependientes, pero quería mostrarles esta imagen para que ustedes vean los factores de vitamina K dependientes, cómo se distribuyen gráficamente, el 2, el 7, el 9 y el 10. Por eso vamos a tener las dos tenazas comprometidas y las plaquetas podrían estar normales. Pero si las plaquetas están disminuidas y las dos tenazas están afectadas, usted puede tener una coagulación intravascular diseminada, un problema hepático importante o está recibiendo anticoagulantes orales. Este caso número 6 nos relata la historia de un paciente de 8 años de edad con un cuadro agudo de fiebre, de erupción en las piernas, las plaquetas miren muy bajas, con un INR bastante prolongado de acuerdo al ICE hospitalario y el TTP prolongado. Este niño comenzó a hacer una púrpura fulminans por infección, por lo tanto comenzó a presentar manifestaciones en órganos internos, manifestaciones que son severas y como ustedes ven en el orden de toda la evaluación encontramos problemas en las plaquetas, problemas de la coagulación y había una deficiencia de factores por su condición de base, por lo que requirió, además de la terapia de su condición infecciosa, la administración de hemocomponentes. Cuando el paciente tiene las plaquetas normales, el TTP normal y el TP normal y sigue sangrando, usted tiene que pensar en un problema de estabilización de ese coágulo. ¿Qué puede pasar? Que es el que estabiliza ese coágulo de fibrina o tiene una alteración en la calidad del fibrinógeno o tiene una deficiencia de alfa-1 antiplasmina. Miremos este caso. Es un paciente de 15 años de edad con cefalea aguda, tiene una historia de trauma trivial de 7 días antes, las plaquetas, el TP y el TTP eran normales, pero había una preocupación en cuanto a este paciente. Cuando se le evaluó y se pensó, entonces ya dijimos todo normal, podría ser una deficiencia de factor 13 y eso pues se confirmó, por lo tanto este paciente requirió la administración de este factor. Entonces, amigos, ha sido un placer de verdad acompañarlos. Espero que hayan aprendido cómo enfocar a un niño con sangrado desde la urgencia, desde la consulta, desde donde ustedes estén, porque pareciera difícil, pero es fácil. Y recuerde que entre más podamos compartir y socializar todo lo aprendido, más afirmamos lo aprendido para los demás en beneficio de nuestros niños. Entonces concluimos que los defectos de la coagulación son una urgencia, que las alteraciones de la hemostasia primaria y secundaria tienen sus diferencias. La hemostasia secundaria es mucho más abrumadora, nos pone a correr cuando vemos que este paciente está sangrando en el cerebro, que tiene un sangrado gastrointestinal, que la evaluación completa incluye un examen clínico, una historia clínica completa, una elección adecuada de ese laboratorio para que usted pueda inmediatamente hacer el tratamiento adecuado, sin olvidar que es necesario limitar esos errores en la fase preanalítica, analítica y postanalítica, incluyendo desde la toma de la muestra hasta el embalaje de la muestra. Entonces, ha sido un placer, de verdad, poder estar con todos ustedes en este espacio enriquecedor de la tercera jornada de residentes de la Universidad del Norte. Muchas gracias a todos y un abrazo en este evento para todos. Muchas gracias a usted, doctora de los Reyes, por su excelente presentación.
Ahora damos paso al doctor Richard Vaquero, quien es pediatra egresado de la Universidad del Norte, nefrólogo pediatra de la Universidad de Antioquia, actualmente el presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, y el día de hoy nos presentará la ponencia de lesión renal aguda, abordaje inicial en urgencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora. Quiero agradecer al comité organizador, que son ustedes los residentes de pediatría de la Universidad del Norte, en cabeza de la doctora Tainet, por la invitación, y también extenderle un saludo a todos mis profesores y la jefe de posgrado de la pediatría de la Universidad del Norte, la doctora Nelly, agradeciéndole realmente por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de este tema. Es un tema que siempre estará de moda, sobre todo en los pacientes críticamente enfermos, y quiero manifestar que no tengo ningún conflicto de interés para esta actividad que vamos a realizar el día de hoy. Inicio con esta introducción en la cual es importante hablar de que más o menos hace 20 años la lesión renal aguda se consideraba simplemente un evento secundario en un paciente que tuviese alguna alteración hemodinámica, ya sea por hipovolemia o sangrado, dependiendo obviamente de la causa, y que anteriormente lo que se pensaba era que aunque el paciente pudo haber muerto por una lesión renal aguda, ningún paciente ha fallecido por lesión renal aguda. Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado y realmente la lesión renal aguda ha tenido un incremento en la prevalencia y un cambio en las causas de la misma a lo largo del tiempo, demostrándonos que hoy en día se considera un factor de riesgo independiente que da un pronóstico a la enfermedad que el paciente esté presentando. Y en estos últimos 10 años, sin duda alguna, la lesión renal aguda en pediatría ha tenido unos cambios muy importantes y relevantes, básicamente dados por la clasificación y la manera como hoy todos los pediatras y los médicos de atención primaria debemos hacer el enfoque de esta patología. Y es lo que vamos a realizar durante la actividad del día de hoy con esta propuesta de trabajo que les traigo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir la lesión renal aguda en pediatría. Vamos a hablar de la epidemiología de la lesión renal aguda y vamos a describir las 5 R de la lesión renal aguda en pediatría, que quisiera que se fueran a casa con esas 5 Rs, así como cuando ustedes hablan del ABCD para los pacientes que están con reanimación o cualquiera de las otras patologías que ustedes tengan, porque sin duda alguna esta es la manera como debemos nosotros enfrentar al paciente con lesión renal aguda en el servicio de urgencias y en la vida diaria. Iniciamos entonces con definir la lesión renal aguda en pediatría. Y a lo largo del tiempo, sin duda alguna, quizás esta ha sido uno de los cambios más importantes que han involucrado la lesión renal aguda en pediatría, desde el punto de vista de la definición y los diagnósticos, puesto que se han hecho grandes avances para estandarizar esta definición de lesión renal aguda, y en la medida de lo posible, y gracias a las clasificaciones y consensos actuales, se ha podido llegar a determinar un sistema de clasificación que permita obviamente graduar de una manera más clara y objetiva la lesión renal aguda en pediatría. Esos son algunos de los aspectos que vamos a mencionar en este aparte. Quiero que mencionemos claramente la definición, eso lo vamos a leer textual como está en esta diapositiva. La lesión renal aguda se constituye una disminución abrupta de la función renal que conlleva a una imposibilidad en regular el balance ácido-base y electrolítico, excreción de líquidos y de productos nitrogenados, en la cual se identifica como marcador la elevación de la creatinina. A lo largo del tiempo han existido muchos cambios en la definición de lesión renal aguda, e inicio con esta publicación del 2004, donde se empieza a hablar del rifle. Esta definición inicialmente no incluía, por así decirlo, la clasificación que sigue a continuación, que es la del rifle pediátrico, pero básicamente hacía énfasis en que se consideraban altamente sensibles la clasificación de rifle, que lo que quiere decir es R de riesgo, I de lesión, F de falla, L de pérdida y E, que es un estadio terminal. Ahí encontraban los criterios que para ese entonces se tenían, pero después de eso hubo 3 modificaciones más. La primera fue en el 2007, donde se mencionaba obviamente ya como tal el rifle pediátrico, y miren que durante ese tiempo la clasificación lo que hacía era básicamente estimar la tasa de filtración glomerular de ese paciente y el descenso basado en un porcentaje, y tenía también como particularidad el gasto urinario en ese paciente en un periodo de tiempo. Sin embargo, hubo otras modificaciones en el tiempo, como esta que ustedes observan aquí del grupo AKI del 2007, en el cual
ya encontramos que incluyen un incremento de la creatinina por encima de 0,3 como un valor de referencia para considerar que definitivamente el paciente tenía una lesión renal aguda, y hacen algunas modificaciones al gasto urinario para tener también otro criterio adicional en comparación a la que teníamos previamente. Y finalmente, lo último que tenemos es la publicación realizada por CADIGO en el 2012, que habla obviamente de la clasificación del sistema CADIGO, que como pueden observar, los estadios están dados por números arábigos, número 1, número 2 y número 3, son los estadios de la clasificación CADIGO, que básicamente lo que habla es o un incremento de más de 0,3 o tener 1,5 a casi 2 veces incrementos de la creatinina basal para el estadio 1, y así sucesivamente en cada uno de los 3 estadios, así como también los cambios que hay a nivel del gasto urinario. Recuerden que tanto el criterio de creatinina como el criterio de gasto urinario no son incluyentes, es decir, yo debo tomar el peor parámetro que tenga el paciente en el momento en el que lo esté evaluando, para que lo tengan muy presente a la hora de clasificar nuestro paciente. Y como sé también que deben haber en el auditorio posiblemente nuestras profesoras de neonatología, la doctora Velandia, la doctora Venegas, o sé que ustedes también rotan por neonatología y la universidad tiene una fuerte inclinación hacia la neonatología, es importante también tener en cuenta que en los neonatos hay una variación importante en el término del gasto urinario, donde pueden observar que ya no es menos de 0,5, sino que es menos de 1 hasta más de 0,5 en ese primer estadio, y menos de 5, pero más de 0,3 en el estadio 2, que hace que en neonatos haya una consideración en particular en esta publicación del 2013 que modifica CADIGO específicamente para el grupo de neonatos, que prácticamente es un mundo casi que completamente aparte del que vamos a tratar de hablar el día de hoy, pero tocaremos algunos aspectos relacionados con esto. A lo largo del tiempo y basado en todas estas clasificaciones que ustedes están observando, se empezaron como a hacer una serie de comparaciones entre todas las clasificaciones que existían. Y esto lo hacemos, lo hago y lo muestro también es porque aún en nuestro medio vemos que hay médicos que están más familiarizados con PERRIFLE, otros con Akin y otros con CADIGO, que quizás es lo último que tenemos y es la recomendación realmente a tener en cuenta. Pero me parece importante mencionar que sin duda alguna en este estudio, que básicamente lo que hizo fue mostrar la comparación para definir la clasificación de lesión renal aguda por estas 3 definiciones que tenemos en un hospital con cerca de más de 15,000 registros entre el 2006 y el 2010, y lo que buscaba básicamente era mostrarnos cuál era realmente la sensibilidad y especificidad que tenían estas clasificaciones para poder determinar que nuestro paciente tuviese una lesión renal aguda, y hacía esta clasificación. En realidad, estas 3 definiciones lo que hicieron fue que identificaron una incidencia de lesión renal aguda que oscilaba en promedio, según la clasificación, entre un 37 hasta un 51%, pero el acuerdo interdefinicional de cada una de estas fue cercano al 77%. Y aunque habían diferencias importantes entre estas definiciones, cada una tiene unos atractivos particulares que los vamos a mencionar en esta diapositiva a continuación. Como pueden observar, todas las definiciones eran muy buenas para definir términos de mortalidad, tiempos de estancia y discriminación de los estadios. Es decir, las podríamos eventualmente utilizar todas, pero algunas tienen unas particularidades esenciales. Como podemos observar, por ejemplo, PERRIFLE tendría una sensibilidad mucho mayor para detectar pacientes con estadios más leves de enfermedad renal, en este caso un estadio 1 de casos, mientras que aquí generalmente es un poco más selectiva, y aunque no requiriese eventualmente una creatinina basal, sino simplemente una creatinina que desde el paciente tengamos un incremento más de 0,3, hace que sea un poco restrictiva en el momento de poder yo incluir más pacientes para detección en estadios más inferiores. CADIGO, sin embargo, combina prácticamente todas las cosas que nosotros quisiéramos tener en esto, en aplicabilidad para niños y adultos, y por ser menos restrictiva que aquí, probablemente engloba un poco más los casos que tenemos de lesión renal aguda. Y aunque el artículo no concluye finalmente que es mejor CADIGO, define que definitivamente cada una tiene unos atractivos, y sin duda alguna en este estudio CADIGO se convierte, por así decirlo, en la referencia para nosotros hoy
para la clasificación de la lesión renal aguda y es la que deberíamos utilizar en la actualidad. Más aún si tenemos en cuenta que la clasificación KDIGO toma lo mejor de todas las otras clasificaciones. Y además de eso, es la clasificación que hoy en día se está utilizando en la gran mayoría de los estudios que están describiendo la lesión renal aguda en pediatría. Y por eso los invito a que consideremos definitivamente que esta debe ser la clasificación que utilicemos en nuestros servicios de urgencia, nuestros servicios de cuidado intensivo pediátrico, especiales o neonatología, para poder obviamente tener con claridad el enfoque de estos pacientes con lesión renal aguda. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, y la epidemiología es importante mencionarla porque a lo largo del tiempo ha habido un cambio importante en la epidemiología de la lesión renal aguda en pediatría, porque obviamente pasábamos de un grupo de enfermedades que anteriormente eran muy prevalentes a otras enfermedades que a través de la tecnología y los avances que han tenido las unidades de cuidado intensivo y la medicina han cambiado realmente la manera como hoy en día estamos viendo las cosas. Y sin duda alguna, el estudio de epidemiología más grande en niños que se ha realizado hasta el momento es esta publicación del 2017 publicada en New England Journal of Medicine, donde se documentaron cerca de 5,000 pacientes pediátricos entre 3 meses y 25 años de cerca de 32 unidades de cuidado intensivo de más de 4 continentes, entre esos Europa, Asia, Australia y muchas unidades de cuidado intensivo en Estados Unidos, y tomaron en cuenta la clasificación KDIGO, que era la clasificación que anteriormente les mencioné, y el valor de creatinina entre el día 1, el día 7 y el día 28, haciendo un seguimiento de estos a 3 meses. Fue realizado en el año 2014. Con este estudio, nosotros nos pudimos dar cuenta que la incidencia de la lesión renal aguda en este grupo de edad era tan alta como cercana al 27%, y que de estos, en estadios avanzados, estaban cerca del 12% de estos pacientes. Y un punto importante a tener en cuenta era que si bien la creatinina sérica era un valor importante y era uno de los valores que tomábamos para la clasificación de la lesión renal aguda, si ellos no hubiesen tenido en cuenta el gasto urinario como otro de los marcadores para poder clasificar a lesión renal aguda, hubiesen omitido el diagnóstico de cerca del 16% de los pacientes de esta cohorte, lo cual obviamente me habla de la importancia de nuevamente tener en cuenta el gasto urinario a la hora de clasificar a mis pacientes con lesión renal aguda. De estos pacientes que estuvieron en un estadio más avanzado de lesión renal aguda, cerca del 2% requirieron algún tipo de terapia de reemplazo renal, y sin duda alguna, a mayor estadio de lesión renal aguda en mi paciente, el índice de mortalidad también se incrementaba, llegando en esta cohorte de pacientes hasta un 11% de índice de mortalidad en los pacientes con mayor estadio, en este caso el estadio 3, que nos los muestra claramente esta gráfica de ese artículo. En conclusión, sin duda alguna, este artículo quizás es el más grande que tenemos hoy de la epidemiología de la lesión renal aguda en niños, y miren que toma como ejemplo la clasificación KDIGO, que es la clasificación que, como les mencioné, y va a sonar como a disco rayado, tienen que recomendado tomarla para que clasifiquen a sus pacientes de una manera adecuada. Hablemos de Colombia, hablemos de los estudios que hoy tenemos. Realmente hay pocos estudios, digamos, más que todo por la cantidad de pacientes, pero tenemos publicado por el grupo del doctor Gastelbondo del año 2000, donde más o menos se encontraron cerca de 102 pacientes menores de 18 años en 5 IPS pediátricas, dentro de los cuales las principales causas de lesión renal aguda en esos pacientes, dependiendo de los grupos de edad, porque ellos los clasificaron entre menores de un mes y mayores de un mes, podían cambiar. Pero miren, por ejemplo, importante que en el grupo de neonatos, generalmente las lesiones prerrenales y la asfixia perinatal constituían las causas más importantes de lesión renal aguda en este grupo de pacientes. Pero en los mayores de un mes ya empezaban a aparecer otras enfermedades que generalmente hoy en día, a pesar de que las tenemos, ya no son tan prevalentes como probablemente antes sí lo eran, como el síndrome hemolítico urémico, la glomerulonefritis, por ejemplo, sí continúan siendo muy importantes. Y miren que la sepsis, que hoy en la actualidad quizás es una de las causas más importantes de lesión renal aguda, ocupaba el 3er lugar dentro del grupo de pacientes por encima de ese mes. Entonces miren el cambio importante que se tiene cuando revisamos también este otro artículo publicado por la doctora Robeto y el grupo de la Universidad del Valle en el año 2012, donde ellos encuentran que sin duda alguna, después, miren, casi 12 años después,
cerca del 89% de las causas que ellos tuvieron de lesión renal aguda en el hospital infantil, en el hospital pediátrico de la Universidad del Valle, en el servicio de pediatría, fueron relacionadas con causas de lesión aguda prerrenal. En su gran mayoría, la hipovolemia, la deshidratación y en segundo lugar, la sepsis. Y eso es importante porque sin duda alguna, esas son las causas más comunes de lesión renal aguda que hoy en día tenemos en nuestro medio y es importante tenerlas en cuenta como los posibles marcadores a considerar en estos pacientes. Ahora bien, en nuestro hospital la epidemiología es muy variada. Nosotros recientemente, hace más o menos unos 3 años, estamos realizando cirugías cardiovasculares y ha ingresado obviamente mucho paciente a nuestra unidad con necesidad de terapia de reemplazo renal secundario a este procedimiento de cirugía cardiovascular que implica unos tiempos importantes de bomba en los cuales obviamente hay una isquemia importante en el riñón y eso obviamente pudiese explicar la prevalencia importante de la lesión renal aguda en este grupo de pacientes. Pero sin duda alguna la sepsis, la disfunción orgánica múltiple, la lisis tumoral y la hipovolemia constituyen quizás las principales causas en nuestro medio y en nuestra institución en la que hoy en día laboro. Pero todas las que ustedes están acá, como las enfermedades sistémicas, los trasplantes de órganos sólidos, que también lo tenemos en nuestro hospital, las glomerulonefritis y la nefrotoxicidad, también constituyen unas causas importantes de la epidemiología de la lesión renal aguda y es importante tenerlo en cuenta cuando empecemos a hablar de las 5 R's, que es quizás lo más importante que ustedes se van a llevar de esta charla, porque es la aplicabilidad que ustedes le van a dar realmente a esto y lo que les va a permitir poder detectar la enfermedad precozmente y aplicar los conocimientos para poder obviamente detener la progresión y la evolución de la lesión renal aguda. Entonces les muestro este mapa conceptual de la lesión renal aguda publicada por Cadigo en el año 2012, donde ustedes pueden observar unos colores parecidos a los del semáforo. Obviamente aquí encontramos el color amarillo, donde estamos desde un paciente que no tiene absolutamente nada hasta un paciente que tiene riesgos incrementados. Y vamos a hacer un énfasis especial en esto. A medida que los colores van cambiando de tonalidad, pasamos del riesgo incrementado al daño, que ya se constituiría el estadio 1, según la guía, el consenso Cadigo, el estadio 2, que hay una disminución importante del filtrado glomerular, que sería el estadio 2, y el estadio 3, que sería ya una lesión renal aguda y muy probablemente un paciente que vaya a necesitar un soporte renal. Observen que a medida que el color va incrementándose en tonalidad, hay una disminución paulatina de la lesión del filtrado glomerular y en el triángulo inferior hay un incremento paulatino del daño, pudiéndose presentar en cualquiera de estos escenarios complicaciones importantes y obviamente posterior a la falla renal el riesgo de muerte. Esto es importante tenerlo en cuenta porque sin duda alguna pueden encontrar que estas flechas bidireccionales nos muestran la posibilidad de cambiar de un estadio a otro según las intervenciones que yo haga en el tiempo. Y es por eso que hablamos de las 5 R's. Y las 5 R's no tienen nada que ver sino con lo que quiere decir en cada uno de esos círculos las intervenciones que yo debo realizar. En el riesgo incrementado, obviamente tengo que empezar a detectar cuáles son esos pacientes potenciales que se pueden presentar una lesión renal aguda. En el daño tenemos que reconocer cómo lo puedo identificar, cómo lo puedo diagnosticar la lesión renal aguda. En ese paciente que ya está en el estadio 2, en el que hay una disminución importante del filtrado glomerular, cuál es la respuesta y las estrategias de manejo que yo voy a plantear en mi paciente. Y en el paciente, obviamente, que está en una falla renal con un estadio 3, una lesión renal, debemos decir lesión renal, debemos determinar una terapia de soporte, en ese caso la terapia de reemplazo renal, que también vamos a tocar algunos aspectos importantes porque, como entienden, hay un tiempo limitado para esta actividad. Y sin duda alguna, lo que se nos olvida es la rehabilitación. Los pacientes con lesión renal aguda requieren un seguimiento y lo vamos a ver en la última diapositiva. Iniciemos entonces con la evaluación del riesgo. Y la evaluación del riesgo no es más que identificar aquellas susceptibilidades o aquellas exposiciones que los pacientes tienen. En ese caso, sin duda alguna, un paciente que esté críticamente enfermo va a ser un paciente que va a tener un potencial riesgo de tener una lesión renal aguda. Un paciente que esté con un choque séptico, una quemadura como la que mencionaba el doctor Maya en las horas de la mañana, un trauma importante como el que mencionaba la doctora Tainet también en las horas de la mañana, la cirugía cardíaca como lo que les mencioné cuando estábamos hablando de las causas.
La sepsis, que sin duda alguna no pasará de moda y está hoy en día también en un boom importante y es una causa importante y tiene un componente fisiopatológico muy claro relacionado con aquí, del cual pudiéramos hacer prácticamente un simposio. Y sin duda alguna, las drogas nefrotóxicas, donde quizás hoy en día creo que es donde estamos fallando, pero les voy a dar unas recomendaciones importantes a tener en cuenta en su práctica diaria. Pero ¿cuáles son esas susceptibilidades que yo debo tener en cuenta? Porque obviamente cualquier paciente eventualmente pudiese tener esas exposiciones, pero las susceptibilidades sí son propias de cada paciente. Sin duda alguna, si yo tengo un paciente con una enfermedad renal crónica por un riñón único, por una heminefrectomía, por un tumor renal, por un trauma, o porque simplemente tuvo una displasia renal multiquística o tiene una cicatriz renal por un reflujo o una vejiga neurogénica, sin duda alguna este paciente tiene un compromiso renal crónico y va a tener una susceptibilidad mayor en caso de que llegue a presentar cualquiera de las exposiciones que están resaltadas en rojo ahí. Igual sucedería con los pacientes deshidratados, con una depresión de volumen o con cualquier paciente que tenga una enfermedad crónica en la cual probablemente esté con algunas noxas nefrotóxicas que desconocemos. Y sin duda alguna, el cáncer infantil, en este caso obviamente porque somos pediatras, es algo muy importante tener en cuenta porque sin duda alguna los agentes quimioterapéuticos que hoy estamos utilizando para el tratamiento del cáncer, algunos tienen potenciales nefrotóxicos importantes y esto obviamente puede generar algunas alteraciones tubulopáticas importantes que predisponen a nuestros pacientes a una lesión renal aguda. Hablemos de la nefrotoxicidad y por eso les traigo esta diapositiva y les muestro este ninja aquí que está como con ganas de pelear, pero realmente este ninja lo que habla básicamente es de la estrategia que lo que busca es disminuir la lesión renal aguda a través de la disminución de las potenciales medicaciones nefrotóxicas. Y aquí está el listado de todos los nefrotóxicos que eventualmente pudiésemos estar utilizando. Y este trabajo es muy bonito porque esto lo hicieron en el año 2012 en el Hospital de Niños de Cincinnati y ellos básicamente lo que hicieron fue que hicieron un protocolo que distribuyeron en 15 centros hospitalarios de Estados Unidos y básicamente ellos identificaron al menos pacientes que tuvieran 3 o más de estas drogas que ustedes observan o medicamentos que observan en este listado y trataron obviamente de empezar a controlar la función renal de estos pacientes, el gasto urinario y o aquellos pacientes que tuviesen también amiloglicósidos por lo menos durante 3 días, también eran pacientes que eran potenciales candidatos a tener una nefrotoxicidad asociada a medicación. Y ellos demostraron que con el control de estas alarmas que se prendían cuando los pacientes tenían estos 3 nefrotóxicos o al menos más de 3 días de los aminoglicosios, disminuyeron hasta en un 64% la lesión renal aguda asociada a la nefrotoxicidad. Y es algo importante a tener en cuenta en nuestra práctica diaria, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, que sabemos sin duda alguna que pueden requerir algún soporte y es importante tenerlo muy en cuenta a la hora de la evaluación integral de nuestros pacientes. Y sin duda nos encantaría tener una troponina, así como una troponina renal, así como los cardiólogos la tienen para sus pacientes con isquemias o infartos, pero nosotros desafortunadamente no la tenemos y a pesar del tiempo y de que muchos marcadores hoy en día tenemos como el N-gal o la interleuquina 6, etcétera, definitivamente debido a la heterogeneidad de los grupos en los que se han evaluado estos marcadores, todavía trabajamos con la creatinina y es lo que tenemos. Y definitivamente tenemos algunas dificultades, ya lo vamos a hablar en la R de reconocimiento con la creatinina, pero yo sí quiero con este score de angina renal que empecemos a identificar los riesgos de nuestros pacientes, porque sin duda alguna un paciente que tenga un score de angina renal mayor de 8 es un paciente potencial de riesgo para tener una lesión renal aguda en su estancia en la unidad de cuidado intensivo. Y miren sobre todo el término de la ventilación mecánica y del soporte inotrópico, como el puntaje que da tan incrementado de lesión de riesgo, y a veces lo omitimos y yo creo que es importante empezar a implementarlo en todas las unidades de cuidado intensivo nuestras. Aquí tenemos el mapa conceptual nuevamente, vamos a hablar ahora del reconocimiento y sin duda alguna, como les mencioné anteriormente, la creatinina sérica es lo que tenemos, sin embargo, debido a sus limitantes, sobre todo porque es insensible a la lesión tubular, a que sus elevaciones suceden hasta 48 horas después y solamente cuando tenemos un deterioro hasta del 50% de la función renal aguda, y que en niños tenemos unas particularidades importantes porque los valores pueden variar según la edad y la condición física de nuestro paciente, generan unas limitaciones importantes y convierten a la lesión renal aguda sin duda en todo un desafío para poder clasificarla y tener este marcador como único.
Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar en esta diapositiva que progresivamente, a pesar de que la creatinina va teniendo unos incrementos, solamente se sale del rango de normalidad de mi paciente cuando atraviesa la línea azul, y observen que esto puede pasar solo hasta el cuarto día. Y probablemente ustedes se dan cuenta que a pesar de que puede que día a día estén haciendo los controles, aún por la creatinina estar en el rango normal, probablemente ni se preocupan porque la creatinina se está incrementando con esos rangos tan pequeños. Y solamente cuando se sale del rango de normalidad, ahí es donde nos preocupamos, y desafortunadamente ahí ya la leche se derramó, ya no hay nada que hacer. Ya el paciente tiene más del 50% de su función renal deteriorada y sin duda alguna va a continuar su camino hacia la progresión de la lesión renal aguda porque no interviene las alarmas más importantes, y este dibujo realmente nos los muestra con mucha claridad. Este es el estudio Caliper publicado en el año 2012, donde pueden observar que el grupo canadiense lo que busca básicamente es tener en los niños unos rangos claros de diferentes marcadores, en este caso la creatinina, por grupos de edad. Y esta es otra de las diapositivas más importantes y que siempre les muestro a los residentes cuando estamos en algunos seminarios de nefrología, porque sin duda alguna a veces creemos que todos los niños tienen creatininas normales hasta 1 y es normal. Y sin duda eso no es así. Los niños, según las edades, tienen unos rangos de creatinina y es importante que lo tengan muy presente. Y ahí lo pueden encontrar con claridad en esa tabla. Y observen que durante en los primeros 14 días de vida, la creatinina puede tener un rango hasta 1, pero inmediatamente después del día 15 hasta la adolescencia, la creatinina va teniendo un incremento paulatino hasta llegar a los valores normales de adultos, que en general oscila entre los 15 y los 17 años para niños y niñas en promedio. Y ahí están los rangos. Pero también, como sé que por ahí pueden estar nuestras profesoras de neonatología y también hay interés en el grupo de neonatología, están los rangos para los niños recién nacidos, que es un mundo completamente aparte. Es importante tener en cuenta también que los recién nacidos, dependiendo si son pretérminos o a término, pues van a tener también unos valores de creatinina completamente diferentes a los niños mayores. Y otra cosa muy importante, el gasto urinario, y quizás es el marcador más importante porque, digamos, lo tenemos a la mano, lo podemos hacer ya cada momento, hora a hora, cada 4, cada 6 horas, dependiendo de los pacientes de riesgo. Sin embargo, desafortunadamente, hasta hace poco apenas, y miren que el estudio Weir que fue publicado cuando les mostré, lo mostró como que hasta el 16% de los pacientes, por no medir el gasto urinario, se hubiesen omitido en el diagnóstico de lesión renal aguda. Y sin duda alguna, creo que es un mensaje importante para ustedes cuando estén enfrentados a estos pacientes de que hay que medir el gasto urinario. Tenemos unos problemas porque sabemos que no nos gusta casi hacer intervenciones en los pacientes, pasar sonda. Consideramos obviamente que el riesgo de las sondas puede generar infecciones, trauma, etcétera, pero obviamente hay que seleccionar los grupos de nuestros pacientes para obviamente poder tener una medición objetiva de la diuresis en los pacientes pediátricos y poder utilizar esto como un marcador. En la respuesta, que sería la siguiente, la tercera R, ya estamos aquí en el estadio 2 de enfermedad y aquí mostramos, por ejemplo, por así decirlo, como la guía de manejo recomendada según las modificaciones de CADIGO, donde encontramos que básicamente acá ya estamos en que deberíamos tratar en la medida de lo posible de evitar test invasivos y tratar en la medida de lo posible en nuestro paciente de hacer un control importante del ingreso y el egreso y obviamente estar evaluando claramente los signos de sobrecarga de volumen. Miren que ya en el estadio 1 hicimos otras cosas, ya hablamos de la nefrotoxina, de la optimización de la hemodinamia, de evaluar la creatinina y el gasto urinario y de tratar en la medida de lo posible de disminuir los medios de contrastes iodados, que es un factor de riesgo importante a tener en cuenta en nuestros pacientes. Esto es algo dinámico, porque sin duda alguna yo puedo tener un paciente en cualquiera de estos estadios, pero todas estas estrategias las debo intervenir de manera precoz, sobre todo en los pacientes que tengan scores de angina renal alterados o pacientes que sin duda alguna tengan riesgos importantes. Y aquí, para así decirlo, mostramos 3 causas importantes de lesión renal que clasificarían también de manera importante la lesión renal en prerrenal, intrínseca o postrenal, pero básicamente lo hago más es para que ustedes tengan en cuenta que cuando definitivamente hay una disminución de la perfusión renal, hay hipovolemia, y eso puede ser por deshidratación o por sangrado. Cuando yo tengo un paciente que sin duda alguna tiene un compromiso renal intrínseco, tengo una glomerulonefritis aguda y lo puedo determinar fácilmente a través de un examen de orina que me muestre hematuria y proteinuria, ¿cierto? Y si yo tengo definitivamente un paciente que tiene un ultrasonido que me muestra una dilatación patológica del tracto urinario, obviamente tengo una obstrucción renal y estamos en un contexto de postrenal.
Entonces es importante que tengan en cuenta estos test también para poder, por así decirlo, ubicar la condición que está generando la lesión renal aguda en mi paciente pediátrico. Y entonces yo tengo que atacar las causas. Y la causa sin duda alguna es mejorar la hipovolemia, reponer el volumen, pero puedo hacer cualquiera de las otras que ustedes estén acá según la frecuencia. Yo puse y resalté las dos primeras porque sin duda alguna lo más frecuente en nuestro medio sin duda alguna va a ser siempre la hipovolemia. Y es importante que nosotros seamos realmente muy objetivos en evaluar cuando un paciente está deshidratado o no, y eso lo sabemos claramente, y enseguida vamos a mencionar unos tips importantes, pero sin duda alguna mejorar la presión arterial y reponer el volumen puede mejorar nuestro paciente y retardar o disminuir la progresión de la lesión renal aguda en el tiempo. Algunas maneras como yo puedo evaluar en este paciente, y aquí puse el ejemplo de los neonatos, son sin duda alguna el peso, la frecuencia cardíaca, la relación BUN-creatinina, el sodio urinario, el FeNA, pero esto aplica sin duda para todos nuestros pacientes en todas las edades pediátricas, como lo pueden observar en este cuadro, donde pueden observar que de acuerdo a los valores de osmolaridad urinaria, plasma, el sodio urinario, la fracción excretada de sodio, el índice creatinina orina plasmático o el de urea orina plasma o el índice de lesión renal aguda, yo pudiese eventualmente clasificar a mi paciente para que me orientara acerca del tipo de lesión renal aguda, ya fuese que se fuese un paciente neonato o un paciente mayor de 1 año. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tómenle si quieren un pantallazo a esta foto. Sé que esto igual va a quedar en el canal de YouTube de los residentes, pero quizás es uno de los marcadores importantes a tener en cuenta y que a veces olvidamos evaluar en nuestros pacientes. Solo el examen de orina, la densidad urinaria también me permite poderlo clasificar y a veces olvidamos lo importante que es la densidad urinaria para poder también enfocarnos hacia nuestros pacientes con una lesión renal aguda, y es un examen muy sencillo que lo tenemos en todos los niveles de atención. En estos pacientes nosotros sin duda consideramos el uso de furosemida, pero la furosemida básicamente está indicada en los pacientes que tienen una lesión renal aguda, pero son euvolémicos o hipervolémicos, no en los que son hipovolémicos, porque no vamos a hacer absolutamente nada. Ese paciente hipovolémico necesita volumen. Entonces es importante tener en cuenta que la furosemida no es mágica. La furosemida no nos va a evitar que un paciente requiera o no diálisis. La furosemida tiene una indicación en euvolémicos o hipervolémicos con una lesión renal aguda oligúrica. Ahí se describen las dosis que se tiene. Es importante tener en cuenta que cuando la estoy usando con vancomicina o aminoglicósidos, que terminan siendo antibióticos que generalmente podemos utilizar en pacientes en escenario de sepsis, pudiésemos incrementar de manera importante la toxicidad, tanto renal como auditiva. Entonces es importante tenerlo muy presente. Y esto es, por así decirlo, como la lista de estudios que tenemos que hacer. Primero trataré la enfermedad de base. Esto lo voy a pasar un poco rápido en aras del tiempo. En ese caso, deshidratación, la sepsis. Vamos a corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y hago un énfasis en especial en la acidosis y la hipercalemia. Sobre todo la hipercalemia, porque sin duda alguna debemos estar muy pendientes de la hipercalemia, porque sin duda alguna por encima de 6 hay un riesgo importante de arritmias cardíacas severas. Y es importante que nosotros empecemos a manejar esta a través de la corrección de la acidosis con el bicarbonato. No olvidar el gluconato de calcio, que siempre va porque nos ayuda obviamente a estabilizar membrana, y utilizar soluciones como la solución polarizante o las resinas como las estrategias más importantes a considerar en la corrección de la hipercalemia y de cualquiera de los otros trastornos hidroelectrolíticos, como lo ven ahí. El manejo de los líquidos, no a todo el mundo tenemos que restringir, solo a los niños que tienen sobrecarga. Revisar S3, galope, soplo, crépitos, disnea, signos que nos ayuden a pensar que nuestro paciente sin duda alguna tiene un balance hídrico positivo y sobre todo que está con signos de sobrecarga y que obviamente puede requerir algún tipo de intervención adicional. Evitar lesión renal adicional, y lo hacemos con el control de los nefrotóxicos y también con evitar nopsas como la de los medios de contraste yodados, y también el hecho de que tengamos que hacer en nuestros pacientes un manejo nutricional adecuado para que obviamente evitemos el importante catabolismo que se puede presentar en los pacientes con lesión renal aguda. Y sin duda alguna, terminaremos con nuestro paciente con el tema de definir cuáles pacientes van a requerir una terapia de reemplazo renal. No podemos olvidar también que nuestros pacientes deben tener ajustados según la tasa de filtración glomerular calculada, en ese caso por el Schwartz modificado, que utiliza la constante de 0,413, la multiplica por la talla en centímetros de mi paciente y la creatinina en el momento en el que la estoy evaluando, ajustar los medicamentos respectivos para que obviamente evitemos nopsas o alguna toxicidad asociada a la misma.
Y finalmente vamos a hablar de la terapia de soporte renal y es importante tenerla muy presente porque todos ustedes conocen cuáles son las indicaciones de diálisis en los pacientes pediátricos. Este artículo publicado en el 2011 lo demuestra también con claridad, pero les resalto principalmente las dos causas más importantes por las cuales nosotros hoy en día dializamos a nuestros niños. La primera, sin duda, las alteraciones metabólicas, y las alteraciones metabólicas principales son la hipercalemia, que la vemos con mucha frecuencia, sobre todo en los pacientes con síndrome de lisis tumoral. Es quizás una de las complicaciones más frecuentes encontradas en este grupo de pacientes, pero sin duda alguna todos los pacientes con lesión renal aguda lo pudiesen tener. Y también la sobrecarga de volumen en aquellos pacientes que no tienen una respuesta adecuada a diuréticos en el contexto de sobrecarga o eubolemia, o pacientes que tienen edema pulmonar en el que sin duda alguna la respuesta ante una lesión renal aguda será la diálisis. Aquí pueden observar también otras causas, pero les señalo realmente las dos más importantes que tenemos hoy en nuestro medio. Y siempre surgirá la pregunta, bueno, y entonces, ¿cuál será la modalidad ideal para la terapia de reemplazo renal en la UCI? Esa pregunta realmente no tiene una respuesta muy clara, o por lo menos tenemos que adaptarla a nuestras condiciones o a nuestra realidad. Y la terapia de reemplazo renal va a depender del paciente, es decir, qué paciente estoy evaluando yo, ¿sí? ¿Qué criterio estoy teniendo yo para poder evaluar a ese paciente y definir la terapia de reemplazo renal? ¿Cuál es la experiencia que tiene mi grupo en torno a la terapia de reemplazo renal que voy a instaurar y los recursos con los que yo estoy contando para poder definir la terapia de reemplazo renal ideal y adecuada para el paciente? Entonces yo tengo terapias que pueden ser intermitentes, continuas, y ustedes las encuentran allí, como la terapia de reemplazo renal continua, la diálisis peritoneal, la hemodiálisis intermitente y las terapias extendidas, que son prácticamente como las terapias que hoy en día tenemos disponibles en nuestro medio. Entonces, en términos del soporte renal, sin duda alguna, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unas complicaciones importantes que debemos considerar en nuestros pacientes durante toda esta evolución. Y estas complicaciones tienen que ver con la acumulación de las toxinas, las alteraciones hidroelectrolíticas anteriormente mencionadas, la toxicidad medicamentosa, la sobrecarga de volumen, el edema pulmonar per se, las urgencias o emergencias hipertensivas de las que habló Natalie en las horas de la mañana. Y en el caso de los recién nacidos pretérminos, sobre todo las hemorragias interventriculares constituirían quizás las complicaciones más comúnmente asociadas a todo el contexto de lesión renal aguda que eventualmente se pueden presentar en cualquiera de los estadios. Y finalmente, la rehabilitación. Y esta diapositiva me gusta mucho porque nos muestra que sin duda alguna, cuando yo tengo un paciente con una lesión renal aguda, la posibilidad, si este paciente tiene una lesión renal aguda en estadios 2 o 3 de evolucionar a una enfermedad renal crónica en el tiempo o incluso a una enfermedad renal crónica terminal en el tiempo es relativamente alta. Y aunque el estudio es de adultos y puede tener algunos sesgos importantes, desde CADIGO en el 2012, que nos muestran estos óvalos que ustedes observan acá, encuentran que existe una relación estrecha entre lo que ellos llaman una enfermedad renal aguda, donde se encuentra incluida la lesión renal aguda, y la enfermedad renal crónica, que engloba ese pedacito de pacientes con lesión renal aguda que pudiesen eventualmente en el tiempo evolucionar hacia una enfermedad renal crónica. Y el mensaje con esto básicamente es que todos los pacientes con lesión renal aguda van a requerir un seguimiento de la función renal, de proteinuria, de hipertensión arterial, de creatinina y preferiblemente también un seguimiento por nefrología para poder obviamente detectar de manera precoz cualquier alteración de la evolución hacia la enfermedad renal crónica. Y es algo que estamos tratando realmente de nuestra asociación tratar de incluir, porque realmente son muy pocos los pacientes que nos están remitiendo a nuestras consultas posteriores a lesiones renales agudas en unidades de cuidado intensivo. Y quiero que ustedes realmente lo pongan muy en práctica. Ya para terminar entonces, los mensajes para llevar a casa, es importante que usted conozca la epidemiología de la lesión renal aguda en su institución, en su IPS, y que esto obviamente permita que usted pueda instaurar un sistema de alertas que le proporcione a usted todas las herramientas que necesita para poder evitar la progresión de la lesión renal aguda. La segunda, sin duda, es que debemos utilizar la clasificación CADIGO para clasificar, valga la redundancia, la lesión renal aguda en el paciente pediátrico, teniendo en cuenta la anotación del gasto urinario con los neonatos, que es, digamos, donde difiere un poco. Debemos identificar esos factores de riesgo, la exposición, la susceptibilidad y también
posiblemente, ¿por qué no aplicar nuestro score de angina renal y las enfermedades que más comúnmente se asocian a esta? Y sin duda alguna, así como usted se sabe el ABC para la reanimación, llevarse las 5 R de lesión renal aguda para el enfoque de la misma. Con esto realmente termino. Me da un gusto realmente haber vuelto a la universidad. Por un momento me siento en Barranquilla, en la próspera Barranquilla, por eso puse esta imagen como con los sitios icónicos de la ciudad. Muestro obviamente nuestro edificio de posgrado, el Hospital Niño Jesús, que tanto recuerdo, y también el Hospital de la Universidad del Norte, que fueron los centros de práctica que tuve durante mi formación. Y nuevamente les agradezco realmente a ustedes la invitación que me han hecho para estar acá en este evento tan importante, y felicito realmente a los residentes por su liderazgo y generar estos espacios de educación médica continuada. Muchas gracias. Excelente charla, doctor Vaquero. Agradecemos su participación el día de hoy y a todos los ponentes que nos han acompañado en esta jornada. Gracias a todos los participantes por inscribirse en nuestra jornada de residentes. Recuerden que el día de mañana estaremos atentos para realizar los talleres prácticos, donde también entregaremos muchos premios. Continuamos con la ponencia de la doctora Adriana Mendoza, residente de tercer año de pediatría, una ponencia titulada Cetoacidosis diabética. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Mendoza Zucchini, como les explicó la doctora Tainet. Soy residente de tercer año de la Universidad del Norte. De antemano les agradezco por su presencia en el día de hoy en el marco de nuestra tercera jornada de residentes de pediatría. Pues lo primero, con esta presentación, declarar que no tengo conflictos de intereses asociados. Durante la charla, pues abordaremos de manera puntual nuevos consensos acerca de las definiciones de la enfermedad, de por qué es importante, qué es lo que realmente pasa fisiopatológicamente en estos pacientes, cómo es la forma de presentación, qué hay de nuevo en la terapéutica, y finalmente pues abordaremos las conclusiones frente al tema. ¿Por qué hablar de cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética pues es la complicación aguda más importante en los niños con diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad endocrina más frecuente en la niñez y afecta aproximadamente 15 millones de personas en todo el mundo. Pues en Estados Unidos su incidencia es de casi 15 casos por cada 100.000 habitantes, y cerca del 40% de estos pacientes pues son menores de 20 años. De todos estos, el 30% presentan cetoacidosis diabética como complicación de diabetes mellitus tipo 1 y hasta el 13% como complicación de diabetes mellitus tipo 2. En Colombia, pues la incidencia anual de cetoacidosis diabética va de 5 a 8 episodios por cada 1.000 pacientes con diabetes mellitus tipo 1, con una mortalidad que se encuentra alrededor del 10%. El 40% de estos pacientes debuta como cetoacidosis diabética y alrededor del 10% tienen una diabetes mellitus tipo 1 ya diagnosticada. Bueno, la diabetes sigue siendo o sigue estando dentro de las 10 principales causas de muerte en el mundo y en Colombia, por la cual debe ser todavía blanco del pediatra en el servicio de urgencias. Estas son las escalas que están dadas en la OMS. La diabetes sigue estando dentro de las 10 principales causas de muerte en el 2016. Bueno, y por último, pero no menos importante, pues recordar la carga de esta enfermedad en la niñez, recordar que pues estos niños definitivamente no son adultos en miniatura, sobre todo cuando se habla de cetoacidosis diabética, porque a pesar de que la fisiopatología es la misma, ellos siguen bien diferenciándose de los adultos en varias características. Por ejemplo, los niños pues cuanto más pequeños son, pues más difícil es obtener la historia clínica clásica de poliuria, polidipsia, pérdida de peso con o sin polifagia, y por lo cual el pediatra pues debe ser más perspicaz a la hora del diagnóstico. Esto hace que el diagnóstico sea un poco más retardado y pues entonces estos niños van a presentar o van a llegar en estadios mucho más severos de la enfermedad. Además, estos niños tienen una tasa metabólica mucho más alta, un área de superficie corporal que es mucho mayor, por lo cual requiere pues un ajuste o un balance hídrico mucho más estricto. Y pues por ser tan pequeños, los mecanismos de autorregulación a veces no son lo suficientes o no están bien desarrollados,
y esto sumado a una mayor gravedad de presentación, pues hace que ellos tengan más predisposición de presentar pues alguna complicación como el edema cerebral y que cuando esta se presenta, pues el desarrollo de muerte se presenta pues del 20 al 25% de los casos. Estas diferencias son importantes entre niños y adultos y requieren una cuidadosa pues atención a los problemas de manejo y es la principal razón por la que estamos abordando el tema el día de hoy. Pues en cuanto a los factores de riesgo los dividimos en los pacientes que están recientemente diagnosticados y en los pacientes que tienen una diabetes conocida. Los pacientes que están recientemente diagnosticados, pues los factores de riesgo incluyen una edad mucho más joven, un diagnóstico tardío, un sistema socioeconómico bajo y la residencia en un país con una prevalencia baja de diabetes mellitus tipo 1 por el desconocimiento de la enfermedad y por la baja sospecha. En cambio, en los pacientes que ya tienen una diabetes conocida, casi siempre o la mayoría de las veces que se presenta cetoacidosis diabética es debido a la omisión de la insulina, a la interrupción de los pacientes o la interrupción de la bomba en los pacientes que tienen bomba o al acceso limitado a los servicios de salud, sobre todo ahora en pandemia. Y por último, pues las infecciones que ya sabemos que precipitan la enfermedad. Para definir la cetoacidosis diabética, ya sabemos que representa un estado profundo de deficiencia de la insulina circulante y un aumento de aquellas hormonas contrarreguladoras en donde están pues las catecolaminas, el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento, que se va a caracterizar por unos parámetros bioquímicos como son la hipoglicemia, la hiperglicemia, que va a estar mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros, y la acidosis, que va a estar dada por un pH sérico menor a 7.3 o un bicarbonato menor a 15 milimoles por litro, junto con la evidencia de cetonemia o cetonuria. En cuanto a la clasificación, la severidad de la cetoacidosis diabética se clasifica según el grado de acidosis en leve, moderada y severa. Y de acuerdo con esto, a través del tiempo, pues se ha tratado de estimar el riesgo de deshidratación, debido a que a esta estimación del grado de deshidratación de un paciente es imprecisa, es subjetiva, y pues debe basarse en la combinación de signos y síntomas al examen físico. Entonces, los últimos consensos han coincidido en definir deshidratación del 5% y del 10%, y definen una deshidratación del 10% en aquel niño que tiene pulsos periféricos débiles, que tiene pulsos periféricos impalpables, que está hipotenso o que tiene oliguria, definiendo así la clasificación como cetoacidosis leve con un pH de 7.2 a 7.29 o un bicarbonato menor a 15 milimoles por litro, con una deshidratación que va aproximadamente del 5%, un déficit de 5%. La cetoacidosis moderada, con un pH de 7.1 a 7.19, un bicarbonato menor a 10 milosmol, con una deshidratación también del 5%, que esta antes estaba catalogada como un 7%. Y la cetoacidosis diabética severa, o grave, con un pH inferior a 7.1 y un bicarbonato menor a 5 milosmol, que esta es la que le clasifican con un déficit del 10%. En cuanto a las causas, la causa más común de cetoacidosis diabética en un paciente con diabetes conocida, pues ya dijimos que era la emisión de la dosis de insulina. Esto puede resultar incluso de la falla de bomba de insulina, de la desconexión prolongada de una bomba de insulina, pues con un mal control, y de la interrupción de insulina durante una enfermedad asociada con una mala ingesta oral, por lo menos una gastroenteritis. Para un niño mayor, que tiene mucho más control de la enfermedad, la cetoacidosis diabética con mayor frecuencia es causada más bien por olvido de la dosis, lo que incluso puede llevar a cetoacidosis diabética recurrente. Ya habíamos hablado también de las implicaciones de tener un retraso, de no obtener una buena historia clínica y obtener un retraso en el diagnóstico de estos pacientes, y de que las infecciones pueden ser un factor precipitante de la cetoacidosis diabética, aumentando los requerimientos de insulina en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre finalmente fisiopatológicamente en la enfermedad? La insulina, pues, como dijimos, es la principal hormona reguladora de la glicemia, que es la que se encarga de incrementar la captación de la glucosa circulante por el músculo esquelético y detener la glucogenogénesis hepática. En la cetoacidosis, como hay un déficit absoluto o relativo de la insulina, pues se incrementa la secreción de hormonas contrarreguladoras en un intento de mantener la homeostasis de la glucosa, y esto hace que aumente a su vez la glucogenogénesis, la proteólisis y la lipólisis. Además de las catecolaminas,
como van a estar aumentadas, pues van a inhibir la liberación de insulina, exacerbando aún más la deficiencia que ya hay de esta. Y las hormonas catabólicas, principalmente las catecolaminas, aumentan estos niveles de lipasa, que es pues la enzima que se encarga de transformar los ácidos grasos y el glicerol para cubrir las necesidades energéticas. Estos ácidos grasos normalmente viajan por circulación hepática hasta que llegan, circulación portal hasta que llegan al hígado y realizan la cetogénesis hepática. En condiciones normales, pues estos ácidos grasos son transformados en acil-CoA o acilcoenzima A, el cual entra a la mitocondria, donde es beta-oxidado a acetil-CoA, que pasa pues o al ciclo tricarboxílico o es beta-oxidado o es utilizado para la síntesis de lípidos. Pero en el caso de la cetoacidosis diabética, como la gran cantidad de acil-CoA satura la vía metabólica normal, muchos de estos acil-CoA son oxidados parcialmente a 3-beta-hidroxibutirato o a acetona. Esta acetona pues no es responsable de la acidosis del paciente, puesto pues ella es la que se elimina a través de los pulmones y es la responsable del olor a frutas o acetona en estos pacientes. Pero el 3-beta-hidroxibutirato es un ácido orgánico que en condiciones normales se disocia en el pH fisiológico, pero cuando hay mucha producción de este, se excede la capacidad tampón o buffer y se genera una acidosis metabólica que pues se ve agravada por la insuficiencia renal prerenal, que es producida por la deshidratación y la glucosuria del paciente. Esto, a su vez, va a producir pues diuresis osmótica, emesis debido al estado cetósico, un aumento de las pérdidas de agua y electrolito pues a través de los pulmones, producto de la compensación respiratoria por la reducción del pH sanguíneo, lo que lleva pues a una respiración que es mucho más profunda y forzada que la clásica respiración, que es la respiración de Kussmaul. Bueno, otra cosa importante es que el aumento de los hidrogeniones en plasma por aumento de los cetoácidos pues induce la entrada de estos a la célula, lo que desplaza el potasio hacia el espacio extracelular donde es eliminado. Sin embargo, pues podemos tener niveles de potasio normales, aumentados o disminuidos en el paciente, dependiendo del estado de hidratación, dependiendo de si el paciente está poliúrico o ligúrico y de la eliminación del potasio. Otra cosa es que la cetoacidosis también produce disminución de fosfatos y disminuciones o niveles bajos de 2.8 difosfoglicerato de los glóbulos rojos y genera pues poca entrega de oxígeno a los tejidos. Sin embargo, por el efecto Bohr en el contexto de esta acidosis, este se encuentra pues parcialmente compensado hasta que pues ocurre una descompensación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, resultados de todas estas alteraciones, dependiendo de la edad, el niño va a tener o no la capacidad como tal de comunicar sus síntomas. Pues la triada clásica comprende poliuria, polidipsia, pérdida de peso con polifagia, pero por lo menos en lactantes la presentación suele ser un poquito atípica. Entonces, en estos pacientes hay que sospecharla si tienen dolores abdominales persistentes, que incluso puede simular un abdomen agudo, náuseas y emesis por la cetosis, por la deshidratación pueden también tener dolor muscular, calambres y desequilibrio hidroelectrolítico. Y sospecharla en todos los pacientes pediátricos que tengan taquipnea, que tengan candidiasis genital persistente, que tengan eneuresis reciente. Recordar pues que en estados mucho más avanzados de esta crisis hiperglicémica, pues los pacientes ya van a tener alteraciones del sensorio, cefalea, van a tener focalización neurológica, respiración de Kussmaul y aliento a fruta o a acetona. Y aunque no es frecuente, dependiendo del grado de deshidratación, pues estos pacientes van a tener incluso criterios de inestabilidad hemodinámica y shock. En cuanto a el tratamiento, los objetivos pues son corregir la deshidratación para pues restaurar el volumen circulante, corregir los déficits hidroelectrolíticos, mejorar la filtración glomerular y pues
prevenir la lesión renal aguda, favorecer la eliminación de la glucosa y de las cetonas en sangre, y con esto corregir la acidosis y la cetosis inversa. Y lo otro es monitorizar las complicaciones de la cetoacidosis diabética y su tratamiento temprano para tratar pues cualquier evento que se precipite. Entonces, para abordar mejor el manejo, tenemos a Pablo. Pablo es nuestro paciente que llega al servicio de urgencia, no tiene antecedentes de importancia, tiene 11 años de edad, consulta por respiración rápida, por dolor abdominal difuso, intolerancia a la vía oral. A la revisión por sistema refiere pérdida de peso y poliuria, pesa 30 kilogramos, tiene un área de superficie corporal de 1.9, tiene una frecuencia cardíaca de 105, una frecuencia respiratoria de 22, tiene una tensión arterial de 90 a 60 milímetros de mercurio. Su glucometría de ingreso estaba en 432. Tiene la mucosa oral seca, los ojos hundidos, estaba somnoliento, tiene signo de pliegue positivo, un llenado distal de 2 segundos y sus paraclínicos reportan una glicemia central de 411 miligramos sobre decilitros, tiene un pH de 7, un bicarbonato de 4, una base exceso de menos 6, un ácido láctico de 4 y tiene documentación de cetonemia y cetoluria. Entonces, el manejo agudo para iniciar el abordaje inicial de los pacientes generalmente debe seguir el esquema PALS, con especial atención en lo siguiente. Entonces, usted debe realizar un abordaje inicial que contenga una evaluación primaria, que tenga una evaluación secundaria y realizar pruebas diagnósticas de forma inmediata. Entonces, lo primero que debe hacer es categorizar a su paciente. Nuestro paciente tiene alteración del sensorio, entonces, y además de eso tiene signos de que tiene alteración del sistema circulatorio, por lo cual nuestro paciente está inestable. Los pacientes inestables debemos tratarlos en salas de reanimación o en unidades de cuidados intensivos. Debemos hacer monitorización continua de signos vitales, incluyendo electrocardiograma continuo para evitar o para adelantarnos a las complicaciones por alteraciones hidroelectrolíticas. Se debe asegurar la vía aérea y se debe administrar oxígeno en pacientes con insuficiencia respiratoria o shock. Se debe evitar la intubación orotraqueal si es posible, pues dentro de lo que se puede, porque un aumento en la PCO2 sobre los niveles que normalmente tiene el paciente puede disminuir el pH del líquido cefalorraquídeo y empeorar o predisponer al edema cerebral. Debemos tener el paciente, debemos realizar un vaciamiento gástrico con una sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración, es una de las causas de muerte en estos pacientes. Canalizar 2 vías periféricas de alto calibre, incluso algunos pacientes pueden requerir el uso de catéter arterial. Debe evitarse en lo posible la cateterización venosa central, pues estos pacientes tienen muchos riesgos de trombosis venosa, y debe considerarse profilaxis mecánica y farmacológica con heparina de bajo peso molecular. En las guías documentan los pacientes mayores de 12 años. Realizar un balance hídrico estricto y un peso diario. Al tiempo debemos clasificar al paciente, evaluar el estado neurológico. Este es un paciente con una deshidratación severa, con una deshidratación del 10%, con un Glasgow de 10. Debemos descartar inicialmente infección. Si el paciente se encuentra febril o tiene algún signo de infección, pues hay que administrar antibióticos después de realizar los cultivos. Y recordar que la observación neurológica en estos pacientes debe ser horaria para descartar síntomas o signos de edema cerebral. Se debe inmediatamente medir la glicemia en sangre, la concentración de beta-hidroxibutirato, los electrolitos séricos, realizar gases arteriales y venosos, evaluar la función renal, un hemograma completo y una radiografía de tórax. Acuérdense que la elevación de la epinefrina y el cortisol en cetoacidosis diabética puede provocar aumento de glóbulos blancos, por lo tanto la leucocitosis por sí sola no es un indicador fiable de infección en estos pacientes y hay otras cosas a tener en cuenta. Para continuar con el manejo pues, de la reanimación hídrica, pues recordar que la reposición hídrica de líquidos por vía endovenosa se inicia tan pronto como se establece el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Entonces, con lo visto anteriormente, usted decide iniciar la reanimación hídrica con Pablo, con qué fluido lo hace, a qué dosis y por cuánto tiempo. Recordar que Pablo pesa 30 kilogramos. Entonces, para responder estas preguntas,
hay mucho escrito y aún no se llega a un consenso. Anteriormente se indicaban bolos iniciales que se administraban durante los primeros 30 a 60 minutos y esto se llamaba fase inicial. La ISPAD sigue recomendándolos a diferencia de la NICE y de la directriz de la BSPED, quienes solo hacen indicación de estos bolos en el caso de shock. En cuanto a la clasificación de deshidratación, también han cambiado los consensos. Acuérdense que les dije que estimar el grado de deshidratación resulta ser impreciso y subjetivo, por lo cual pues se define en dependencia del resultado de los gases arteriales. NICE e ISPAD definen deshidratación leve a moderada con un déficit del 5% y 10% severa, y la directriz de la BSPED aún sigue con la clasificación antigua. En cuanto al tipo de fluido, NICE habla de Hartmann y solución salina al 0.9, ISPAD aún recomienda la solución al 0.45, la directriz incluso recomienda el plasma light. Entonces, ¿cómo puede haber tanta dispersión en opiniones y tantas recomendaciones? ¿Qué es lo que debemos hacer en estos pacientes? Entonces, hay mucho escrito en cuanto al tipo de fluido y de la velocidad de infusión. Esta es la información clínica de oro que tenemos hasta ahora, que es el ensayo PECARM Fluid, que es un ensayo clínico aleatorizado que examinó los efectos pues, de la velocidad de administración y el contenido de cloruro de sodio en los líquidos endovenosos sobre los resultados neurológicos de los niños con cetoacidosis diabética. Sin embargo, pues la conclusión del ensayo es que ni la velocidad de administración ni el contenido de cloruro de sodio de los líquidos endovenosos influyeron significativamente en los resultados neurológicos de estos pacientes. Otra complicación de la cetoacidosis es la lesión renal aguda. Es una complicación importante que se encuentra durante el curso de la cetoacidosis y se había escrito acerca de que el plasma light, como tenía menor cantidad de cloro o de cloruro que la solución salina, pues se asociaba a una menor incidencia pues, de lesión renal aguda en estos pacientes que tenían shock séptico. Pero ningún estudio había comparado esto con cetoacidosis diabética hasta este ensayo que se hizo, que es controlado aleatorizado doble ciego, que comparó la solución salina con plasma light como líquido inicial en cetoacidosis diabética. Este estudio se realizó en un hospital de India, en niños de 1 a 12 años, con cetoacidosis diabética según la definición de la ISPAD. El resultado primario fue la incidencia de lesión renal aguda, nueva y progresiva, definida como un resultado compuesto en el cambio de creatinina por las guías CADIGO y aclaramiento de creatinina estimado por Rifle. Sin embargo, pues la incidencia fue similar en ambos grupos en cuanto a tiempo de resolución, en cuanto a la necesidad de terapia de reemplazo renal, la disminución de la mortalidad e incluso la duración de la estancia hospitalaria. ¿Qué hay sobre Hartmann y solución salina? Pues en el 2018 se publicó este estudio en Pediatric Emergency Care que compara la reanimación inicial con los dos tipos de líquidos y el efecto sobre los costos y la duración de la estadía hospitalaria y la tasa de edema cerebral en los niños de 0 a 17 años. Encontraron que la solución Hartmann, en comparación con la solución salina, se asoció con un menor un tiempo corto de estancia hospitalaria y menores tasas de edema cerebral. Sin embargo, pues ellos admiten que requieren mucho más estudios para hacer esta aseveración. Entonces, tomando todo esto en cuenta, a pesar de que tenemos información clínica de oro, la relevancia de toda esta información para todos los pacientes pediátricos que presentan cetoacidosis diabética aún necesita una consideración cuidadosa y aún nuestro criterio médico está prevaleciendo y está a la orden del día. Continuando con el manejo, este es un manejo dinámico, no es que tengamos que esperar 1 o 2 horas para iniciar ciertas cosas, debe hacerse al tiempo. El reemplazo del déficit debe realizarse con una solución que contenga potasio y debe realizarse pues en 3 etapas. Entonces, si hay signos de shock, administrar cristaloides a 10 cc por kilo en 1 hora. Y pues si no hay, pues iniciar de antemano los líquidos de mantenimiento. Los líquidos a reemplazar son iguales a los líquidos basales por Holiday y Segar, más el déficit calculado dividido el 50% en 12 horas y el 50% en 24 horas hasta completar 36 horas con el paciente. Si en la etapa inicial usted utilizó un volumen mayor a 20 mililitros por kilo, debe restar ese volumen del cálculo total de líquidos para 36 horas. Entonces, continuamos con Pablo
Pablo, pues ya sabemos que pesó 30 kilogramos, que tenía deshidratación severa y que no tenía datos de shock. Entonces, para este paciente no se administra un bolo de reanimación inicial. Los líquidos a reemplazar son iguales a los Holiday Segar, que le corresponden 1.500 cc por kilogramo día, más el déficit calculado, que le corresponden 3.000 cc. Para pasar 50%, es decir, 2.250 cc a 187.5 cc hora en 12 horas, y el resto, el 50%, que se va a pasar en 24 horas hasta completar las 36 horas con un goteo de 93.7 cc hora. En cuanto a las alteraciones electrolíticas, pues ya hemos mencionado que el potasio, en dependencia del estado del paciente, puede estar elevado, normal o bajo. Asegurarse que los líquidos de mantenimiento lo contengan, de realizar un electrocardiograma continuo para identificar las alteraciones y no administrar en casos de anuria. En cuanto al cloro, se debe tener en cuenta que el paciente puede presentar acidosis metabólica hiperclorémica tras la administración de grandes cantidades de cloro. Si el cuadro clínico del paciente no mejora, se debe considerar el cálculo de brecha aniónica, que debe ser en cetoacidosis diabética, normalmente está de 20 a 30 milimol por litro, y si es superior a 35, puede sugerir acidosis láctica concomitante debido a sepsis o debido a baja perfusión. El fosfato puede estar disminuido en la cetoacidosis diabética debido a diuresis osmótica. En realidad no se necesitan suplementos o reemplazos, a menos que el paciente tenga hipofosfatemia severa con encefalopatía metabólica, mala contractilidad y miopatía, disfagia o ilio. En cuanto al sodio, si hay hipernatremia, probablemente pues esto no es un problema, porque esto se ha visto que protege contra el edema cerebral, pero la hiponatremia ocurre en la cetoacidosis diabética, ya que con la hiperglicemia pues la osmolaridad de la celular pues aumenta, moviéndose agua del espacio intracelular al extracelular, lo que pues resulta en un sodio sérico bajo o una dilución del sodio. Sin embargo, cuando la glucosa empieza a caer debido a la deshidratación en la insulina, pues las concentraciones plasmáticas se reducen y el agua empieza a regresar al intracelular, elevando la concentración de sodio sérico. Por eso se recomienda monitorizar los niveles de sodio corregido y la osmolaridad sérica osmolaridad efectiva en estos pacientes. Por último, y no menos importante, el bicarbonato, el cual está indicado exclusivamente en hipopotasemia mortal o en acidosis grave con alteración de la contractilidad en el paciente. En cuanto a la insulina, se debe iniciar una terapia con infusión IV de insulina cristalina a la 1 o a las 2 horas después de haber comenzado el manejo con reposición de líquidos. Se recomienda mezclas de 1 unidad en un cc y la dosis recomendada de 0.05 a 0.1 microgramos por kilo hora. En el caso de nuestro paciente con un peso de 30 kilogramos, serían 50 unidades en 50 cc de solución salina de 0.9 para pasar a 1.5 cc horas, que eso es una dosis de 0.05 microgramos por kilo hora. En cuanto a la transición de líquidos orales e insulina subcutánea, pues los criterios para iniciar esta transición deben ser la mejoría clínica, tener un pH normal, un bicarbonato mayor a 18 y una brecha aniónica normal, tener tolerancia a la vía oral y un sensorio normal y vital normal. Entonces, en cuanto a las complicaciones, sabemos que los niños con cetoacidosis diabética pueden morir de edema cerebral, de hipopotasemia, aunque también hablamos de que el potasio puede encontrarse en sus 3 niveles, pueden morir de neumonía broncoaspirativa y pueden morir por una reanimación inadecuada en el caso de los pacientes que progresan a shock y a lesión renal aguda. El edema cerebral es una de las complicaciones más importantes de la cetoacidosis diabética, con una mortalidad del 25%. Los factores de riesgo incluyen edad temprana, cetoacidosis diabética en un niño con diabetes no diagnosticada, una presentación grave con un pH menor a 7.2, menor concentración de bicarbonato, mayor concentración sérica de glucosa, de sodio, de BUN, falta aumento de la concentración de sodio corregida durante la rehidratación y tratamiento con bicarbonato. Las causas son multifactoriales, aún no se definen, pero todo es sugestivo de la diabetes insípida de etiología central, secundaria a la interrupción del flujo sanguíneo hacia la hipófisis por posible una herniación cerebral.
Los signos de alarma en los pacientes pues son cefalea de severidad variable, desaceleración de la frecuencia cardíaca, cambios en el estado neurológico, irritabilidad, somnolencia, incontinencia, signos neurológicos específicos como parálisis de pares craneales, aumento de la presión arterial, disminución de la saturación de oxígeno y aumento rápido de las concentraciones de sodio sérico. El tratamiento con estos pacientes es manitol endovenoso de 1.25 a 1 gramo por kilo y evitar la hiperventilación si el paciente está pues, intubado. Recordar que estamos en pandemia, que estos pacientes, que hay consensos actuales sobre cómo tratar a estos pacientes durante la pandemia. Por lo menos la IPA sacó unas recomendaciones en cuanto a la prevención, las medidas para evitar la infección y la propagación del virus, los monitoreos deben mantener la glucosa entre 70 y 180 miligramos por decilitro y las cetonas menor a 0.8. Insulina, no suspender la insulina en el caso de los pacientes que tienen fiebre u otra alteración, tratar la enfermedad, controlar los síntomas y remitir al servicio de urgencia en el caso de los pacientes que tengan alteraciones gastrointestinales o algún síntoma de cetoacidosis diabética. Mantener un adecuado balance entre sal y agua y una hidratación en estos pacientes. Como conclusión, pues las complicaciones por diabetes mellitus tipo 1 y la mortalidad por cetoacidosis diabética siguen en aumento en países como Colombia y mucho más en condiciones de pandemia en que los recursos están limitados. Los niños no son adultos en miniaturas y menos en cetoacidosis diabética a pesar de que la fisiopatología es la misma. Debido a que el retraso en el diagnóstico es uno de los principales factores desencadenantes, debemos de ser perspicaces en la historia clínica y además de los síntomas clínicos, sospechar en niños con taquipnea, con candidiasis en zona genital y alteraciones gastrointestinales. Muchas directrices han cambiado en cuanto al tipo de fluido y la velocidad de infundir en cetoacidosis diabética para evitar complicaciones mortales como el edema cerebral, reflejada pues en estos enfoques de CTRS, NICE, la directriz de VASPE y la NICE. Y a pesar del ensayo, Precam Fluid sigue habiendo pues la necesidad de realinear la variación en el manejo y los médicos aún tenemos la primera palabra y debemos ejercer nuestro juicio médico en situaciones individuales. Agradezco mucho el tiempo y la invitación a ofrecerles este tema, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Adriana, por su intervención. Bueno, en aras del tiempo, vamos a finalizar nuestro tercer bloque acá. Vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y nos vemos acá a las 3:20. Recordemos que deben estar activos en nuestras redes sociales, @pediatriauninor. Recordemos que tenemos muchos premios. Nos vemos. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.